aquí para arriba. Gol en la Gauna. 2-0. Bueno, creo que la inmensa mayoría ya me conocéis. Mi nombre es Gabriel Sánchez, Bárcena de segundo apellido, no quiero herir susceptibilidades. Y me toca la maravillosa tarea de a las 9 de la mañana daros una visión del nuevo panorama jurídico de las cooperativas andaluzas. Eh, Siento esta penuria, me imagino que hubiera sido más agradable que con la impartiera Brad Pitt o alguien mucho más atractivo, pero bueno, es lo que tenemos. Además es la parte, creo yo, más ardua de todo este curso. Como siempre, la parte jurídica, aunque yo intentaré hacerlo lo más asimilable posible. Después viene la parte económica, eso que son peor todavía. Pero bueno, no, es broma. Yo creo que es la parte más difícil de digerir, que dentro de la medida de lo posible intentaré acercar de una manera más sencilla. Javi, ¿cómo? Ay, Javi, sa- que se había ido esto. Te iba a poner la presentación. Ujú. Vale, por aquí, ¿no? Con este teclado o con el otro. Vale, perfecto. ¿Ya comenzamos? Bueno, pues me dan banderola de salida para iniciar la sesión. Bueno, como os estaba comentando, mi misión va a ser principalmente acercaros los principales ejes, los principales matices de la nueva panorama legal sobre el que se construye o se sustentan las cooperativas andaluzas, ¿no? No está de más, antes de empezar a constatar las nuevas modificaciones de la nueva ley y del reglamento que lo desarrolla, hace de manera sintética una contraposición de las sociedades mercantiles y de las cooperativas, ¿no? La diferencia que alejan a las cooperativas de las sociedades mercantiles. En primer lugar, como sabéis, las sociedades mercantiles son una corporación de capital, ¿vale? Su objetivo principal es maximizar el beneficio de los accionistas. Por contra, las cooperativas son sociedades de personas, ¿vale? Cuyo objetivo principal es crear empleo y ofrecer servicios de calidad. Crear empleo estable y de calidad, puesto que al ser el propio socio el que va a desempeñar el trabajo, pues hombre, va a ser el principal interesado en que ese puesto sea principalmente estable, que va a ser su autoempleo, y en segundo lugar de calidad, desarrollarlo en las mejores condiciones posibles. No quiere decir esto que una persona que contrata a un trabajador por cuenta ajena, una sociedad anónima, por ejemplo el Corte Inglés, le dé exactamente igual las condiciones de que vaya a desarrollar esta persona su actividad, pero obviamente no va a tener la misma sensibilidad cuando es él mismo el que va a desarrollar esa actividad, ¿no? Seguro que si fuese el director general del Corte Inglés el que fuese a desarrollar una actividad, se preocuparía muy mucho de que las condiciones fuesen las más idóneas posibles para ello. Y si es un tercero, vamos, insisto, no es que le da igual, pero bueno, no va a tener el mismo interés, el mismo grado de preocupación. En segundo lugar, las mercantiles, como todos sabéis, decide el capital, ¿vale? En función del número de acciones que tenga una persona, proporcionalmente va su cuota de poder dentro de la empresa. Una acción, un voto. Si yo dominio el 51% de las acciones de la empresa, pues bueno, aunque él ya puede decir el 49% restante, aunque ese 49% represente a miles y miles de personas, que se va a hacer lo que yo digo. Si yo soy el Lopera del Betis, pues será lo que yo diga, independientemente de, bueno, el Lopera puede estar en una situación que no, pero vamos, soy el florentino de turno, pues se hará lo que yo diga, independientemente de lo que diga la gran mayoría. Las cooperativas, como sabéis, rige un socio, un voto, ¿vale? Independientemente de las aportaciones que tenga cada persona en la cooperativa, va a
para entendernos, mandar exactamente lo mismo una persona que tenga en la cooperativa aportado 1.000 euros que 100.000 euros, ¿vale? Un socio, un voto. Por eso pongo aquí este ejemplo, ¿vale? De Florentino, como si yo compro acciones, 1.000 euritos de acciones de ACS, y como podéis ver, Florentino está temblando, está, bueno, que no cabe en sí mismo del temblor, porque yo he comprado o he adquirido 1.000 euros en acciones, ¿no? Lógicamente es broma, o sea, es insignificante, con una pluma dentro del capital de ACS que yo pudiera adquirir 1.000 euritos en acciones. En el caso de las cooperativas, esa una aportación al capital social, y en la que exija los estatutos, va a hacer que, yo insisto, tenga la misma cuota de capacidad de decisión que el que haya aportado 50 veces más que yo. Hombre, obviamente, si hay intereses y demás, esa persona recibirá más intereses, más generación de riqueza de esas aportaciones, pero lo que es cuota de poder tendrá la misma que el que aporta menos. En las mercantiles son sociedades piramidales en las que el poder se suele concentrar en la inmensa mayoría en una cúspide minúscula. Un grupo de personas ostentan la mayoría de las acciones y son los que deciden y mandan en la sociedad. En las cooperativas, por contra, son sociedades horizontales, es decir, los socios están en un plano de igualdad y funcionan pues en virtud de la democracia interna. Los repartos de dividendos es igual que la toma de decisiones, es decir, que el poder. En cuanto yo tenga más acciones en las mercantiles, esto me va a provocar un mayor beneficio. Es como si yo tengo 1.000.000 de euros, ojalá, en acciones en Endesa, y esto al final del ejercicio me va a reportar X dividendos, aunque yo no haya pisado en mi vida el edificio donde se encuentre Endesa. Esto, el capital que tenga invertido me reporta una serie de beneficios, insisto, aunque yo ni haya traspasado el umbral de la puerta de Endesa. En las cooperativas esto no es así. En las cooperativas los beneficios van en función no del capital aportado, sino del grado de desarrollo de la actividad cooperativizada. De manera que si yo trabajo en la empresa 8 horas, voy a tener más beneficios que el que trabaja 2 horas. ¿Vale? Insisto, aunque el que trabaje 2 horas tenga aportado en la cooperativa X millones de euros o miles de euros en una cantidad sensiblemente superior a la que ya tenga aportada. Aún así, yo voy a recibir más beneficios. Lo que pasa, obviamente, que si se prevén intereses, esta persona por sus aportaciones podrá obtener intereses y demás. Pero lo que es remuneración, anticipo societario, salario para entendernos, el mío va a ser más suculento que esta persona que trabaja en menor medida. Las entidades mercantiles son sociedades cerradas, ¿vale? Si, no sé, mi mujer y yo montamos una panadería y aquello funciona maravillosamente, pues allí no entra ni el tato. Es un búnker cerrado que funciona maravilloso, y aquí yo me lo guiso, yo me lo como con Juan Palomo. En las cooperativas rige el principio de adhesión y baja voluntaria, el principio de puertas abiertas, que igual que está abierta esa puerta para la salida, también está para la entrada. Es decir, las cooperativas tienen una vocación de cuanto más socios seamos, mejor, ¿vale? Entonces, por un lado, las mercantiles son sociedades cerradas, en las cooperativas son sociedades abiertas, donde rige el principio de puertas abiertas, nunca mejor dicho, tanto como para salir como para entrar. El vínculo con la entidad, con la sociedad, en las entidades mercantiles, ese vínculo está más debilitado que en las cooperativas, puesto que el socio dirige pero no trabaja. O sea, yo aporto mi dinero y esto me produce una serie de beneficios. En las cooperativas se da la doble condición de socio y trabajador, ¿vale? Entonces ese vínculo es mucho más fuerte. Por un lado soy dueño de la empresa, por otro lado soy el trabajador que desarrolla la actividad de la empresa. Por eso también las cooperativas se dice, bueno, está demostrado, que son más resistentes en periodos de crisis como el que ahora nos está acuciando, precisamente por esa versatilidad de que al ser socio y o sea, dueño y a la vez trabajador de la cooperativa, pues si me tengo que bajar el sueldo me lo bajo, si tengo que trabajar más horas me la trabajo. Es decir, el vínculo con la empresa, porque es mi propia empresa, soy dueño y soy trabajador, es mucho más fuerte y mucho más intenso que las entidades de capital.
Y por último, la fiscalidad. Las entidades mercantiles tienen una fiscalidad general, mientras que las cooperativas tienen una ley fiscal propia, la ley 2090, que bueno, que ya está pobre bastante chocheta, ya está bastante obsoleta, ya necesita un cambio, pero que en teoría, y subrayo lo de en teoría, las cooperativas tienen una serie de beneficios fiscales con respecto a las entidades de capital. Esos beneficios fiscales cada vez están más debilitados, en el sentido de que las entidades de reducida dimensión, las entidades mercantiles de reducida dimensión, esa distancia, ese mejor trato fiscal a las cooperativas prácticamente está desapareciendo. Y en muchos casos las entidades mercantiles, en función del trabajo que hayan generado, empresas de reducida dimensión, etcétera, tienen una fiscalidad incluso mejor que las cooperativas. Pero bueno, apuntado queda que las cooperativas tienen una ley fiscal propia, la 2090, y que en principio debe de tener un mejor trato fiscal que las entidades mercantiles. Y ese mejor trato fiscal obedece a un mandato de la Constitución, que el 129.2 de la Constitución establece que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación las sociedades cooperativas. Y de este mandato constitucional se hace eco nuestro propio Estatuto de Autonomía en el artículo 172. Es decir, que en la propia Constitución, por la labor de cohesión social y vertebración territorial que desempeñan las cooperativas, se encarga de establecer una legislación más benévola o más favorable. Entrando ya poco a poco en lo que es la ley y en su desarrollo reglamentario, deciros que los principios que establecía la ley anterior prácticamente reproducían en el 99,9% los principios proclamados por la ACI, por la Alianza Cooperativa Internacional. Estos principios tenían más de 100 años de existencia y bueno, eso sí que estaban ya los pobres chochetes, eso sí que necesitaban ya un lifting de renovación. Entonces la nueva ley o bien actualiza esos principios, los matiza y los actualiza e incorpora principios nuevos. Entre la actualización o precisión de principios que ya existían está la promoción de la formación e información de los socios. La ley anterior regulaba la formación. La nueva ley eleva a principio inspirador, es decir, a lo máximo que hay dentro de una ley, la información dentro de la cooperativa. ¿Vale? Ya la ley anterior le dedicaba 2 artículos, o sea, le daba un trato preferente con respecto al resto de derechos. Me estoy refiriendo al derecho de información. Le daba un trato preferente con respecto al resto de derechos que tenía el socio dentro de la cooperativa. Y esta nueva ley le da una nueva vuelta de tuerca y lo eleva a lo máximo, a principio inspirador de la propia norma. ¿Vale? Entonces, promoción de la formación, que ya lo recogía la ley anterior, y se incorpora la información como parte esencial dentro de la cooperativa, del funcionamiento de la cooperativa. Cooperación empresarial y en especial la intercooperación. La ley anterior solo hablaba de intercooperación, es decir, cooperar entre cooperativas. Parecía que las cooperativas estábamos en una burbuja y que solo podíamos cooperar con cooperativas. Y no, en un mercado tan agresivo como el actual, la nueva ley proclama la cooperación empresarial, ya sea la cooperativa pueda cooperar con una limitada, con una anónima o con un autónomo, un empresario individual, ¿vale? Cooperación empresarial y por supuesto la intercooperación, pero no exclusivamente intercooperación. El compromiso con la comunidad, que la ley anterior llamativamente no lo establecía, compromiso con la comunidad y por supuesto la difusión de los principios cooperativos en su entorno. Y entre la incorporación de nuevos principios, destacar el fomento del empleo estable y de calidad y la conciliación de la vida familiar y laboral. Como anécdota os comento que cuando estábamos en la comisión de la ley, una chica decía, matizo lo de chica, es que dio la casualidad que sea chica, no es que, porque con estas cosas hay que tener un cuidado increíble, es que coincidió que era una chica, no es que sean las mujeres las que estén obligadas a conciliar la vida profesional y laboral, ¿vale? Coincidió con una chica, igual que perfectamente ese comentario lo podía haber hecho un chico, ¿no? Y decía que el hecho de haberse inclinado por
formar parte de una cooperativa y no de crear su propio despacho bajo otra fórmula empresarial, fue precisamente esa facilidad de poder conciliar la vida laboral y la vida familiar. Al ser tú tu propio trabajador, pero también empresario, copropietario de la empresa, pues tú puedes regular tus horarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos, eso en este caso es porque así lo acordaron, no es que en una cooperativa haya libertad de horario, sino hay unas normas que hay que respetar, ¿no? Pero sí existe esa conciliación de la vida personal, de la vida íntima con la vida profesional, ¿vale? Sostenibilidad empresarial y medioambiental, ¿vale? Bueno, pues la sostenibilidad es un término que está bastante de moda actualmente, pero bueno, como sabéis, la sostenibilidad se fundamenta bajo tres grandes ejes que solo se ha echado destacado hasta hace unos 10-15 años el medioambiental, y bueno, está el económico y está por el socioempresarial, que también implica sostenibilidad, desarrollo empresarial sostenible, en fin, todo este tipo de cosas que no vamos a profundizar porque son temas propios de la responsabilidad social que tampoco vamos a desarrollar ahora. Bueno, y por último, el principio de igualdad de género, que es un principio transversal al resto de principios que constituye la ley. Todos estos principios el legislador podía haberlo dejado, bueno, como una mera declaración filosófica, como un decálogo al principio de la ley, que queda muy bien, y después legislado lo que realmente hubiera querido, ¿no? Como decía aquel, tú a las leyes que yo era el reglamento. Pues podía haber dejado perfectamente ese decálogo al principio de la ley y después regular en el articulado lo que hubiera querido. Esa no fue la intención de la comisión que elaboró la ley, sino que la intención fue materializar de un punto de vista práctico todos estos principios, ¿vale? Que tuvieran su repercusión directa en el articulado de la ley. Y la materialización de estos principios se lleva a cabo principalmente a través del Fondo de Formación y Sostenibilidad, ¿vale? Antes era el Fondo de Educación y Formación, el FEP, ahora es el Fondo de Formación y Sostenibilidad. No queda tan bonito el FEP como el FS, pero bueno, es el nuevo fondo, y como digo, la inmensa mayoría de estos principios se materializan a través de este fondo. Pero no solo es este fondo el encargado de materializar estos principios, sino que, por ejemplo, os traigo un par de ejemplos. Por ejemplo, el artículo 34, donde se establece que la composición del Consejo Rector, se dice que las cooperativas procurarán la presencia equilibrada de socios y socias en el Consejo Rector, ¿vale? En función del principio que hemos visto de igualdad de género. Pone procurarán, porque claro, imaginaros cooperativas, por ejemplo, una agraria en la que hay, por ejemplo, 1000 socios, y de los 1000 socios, 998 son hombres, ¿no? Entonces, dentro de la medida, siguiendo la estela de la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres nacional, pues se establece el término procurarán la presencia equilibrada de socios y socias. O un artículo importantísimo, porque de él emanan las ayudas públicas, las famosas subvenciones, cuando las haya, porque ahora la verdad que estamos en época de vacas flacas. De este artículo deben emanar o sustentarse las ayudas públicas o subvenciones, y establecen que serán objeto de especial promoción, es decir, de ayuda, a aquellas cooperativas que incorporen a su actividad la innovación y que contribuyan a la cooperación e integración empresarial o desarrollen su labor con arreglo a los principios de sostenibilidad empresarial y mejora medioambiental, conciliación de la vida laboral y familiar y igualdad de género. En definitiva, la materialización de los principios que hemos hablado, ¿vale? Entonces, aquellas cooperativas que materialicen estos principios a lo largo de su articulado y su régimen de funcionamiento, pues en principio serán las llamadas a poder disfrutar de esas ayudas públicas o subvenciones que, insisto, cuando haya, porque ahora la verdad que hay poquillas. Entrando ya en lo que es la propia ley, decir que es una ley más reducida y también más flexible que la ley anterior. La nueva ley consta de 126 artículos frente a los 176 de la ley anterior, pero ya no se trata solo de una cuestión cuantitativa, es decir, 50 artículos menos, prácticamente un tercio de artículos menos. Ya no se refiere solo al número de artículos, sino que estos artículos son más ligeros, más livianos que la de la normativa anterior. Con la ley anterior había artículos
artículo que eran 3 páginas, aquello era el Quijote, no era un artículo. Cuando empezabas a leerlo, cuando llegabas al final ya no te acordabas del principio de lo que decía el artículo. Como digo, la nueva ley intenta sintetizar lo que es el articulado de su cuerpo normativo, y esto es así porque encuentra el respaldo o encuentra la ayuda de un desarrollo reglamentario, de un reglamento de carácter general. Es la única ley de toda Europa, y que yo creo que del mundo, porque yo no conozco ninguna otra ley, que es una ley marco, una especie de ley de base que establece lo indispensable y que encuentra su desarrollo en un reglamento de carácter general. ¿Por qué se optó por esta opción de una ley de mínimo y su desarrollo reglamentario? Porque, como os podéis imaginar, es mucho más rápido, mucho más sencillo modificar un reglamento que no una ley. Para empezar, únicamente tiene tramitación administrativa, mientras que la ley tiene tramitación parlamentaria y tramitación administrativa, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo modificar un reglamento. Os pongo un ejemplo. Cuando la ley estaba en el Parlamento, ya a punto de votarse y de aprobarse, surgió la posibilidad de incorporar las cooperativas de impulso empresarial, ¿vale? Esto fue poco antes de aprobarse la ley, y lo que nos dio tiempo fue a meter el artículo 93, que si lo leéis, le echéis un vistazo, después lo hablaremos. Es un artículo precioso, muy bonito, pero que no dice absolutamente nada. Es un artículo vacío, no, vacíísimo. ¿Por qué? Porque nos dio tiempo a colocar ese artículo, que después sería desarrollado reglamentariamente, y es en el reglamento donde se recoge la regulación máxima de las cooperativas de impulso empresarial. Como digo, eso fue 20 días antes de aprobarse la ley. Si llegase 20 días después, eso no hubiera podido recogerse la ley. Si no tuviera ese desarrollo reglamentario, pues habría que, o se hubiera quedado fuera, obviamente, y hubiéramos tenido que iniciar un trámite, nada más aprobarse la ley, para modificarlo, con todo lo que implica modificar una ley. Como digo, al tener ese desarrollo reglamentario, pues incorporar nuevas fórmulas, nuevos tipos o subtipos de cooperativas, mejorar técnicamente, o cualquier cosa que se quiera retocar en el reglamento, es mucho más sencillo y mucho más ágil que la ley. Como digo, esa ley encuentra un desarrollo reglamentario con el decreto 123 de 2014, que ya me imagino que lo conocéis todo, publicado en el BOJA de 23 de septiembre. Y continuando con lo que es la normativa, con lo que es la ley, puedo decir que es una ley más pedagógica y menos rígida que la ley anterior. Reduce significativamente los trámites procedimentales y burocráticos, por ejemplo las autorizaciones. Con la ley anterior había que estar pidiendo permiso para todo. Había 5 tipos de autorizaciones. Con la nueva ley, estas autorizaciones tan solo se quedan en una, y porque lo exige el Banco de España, ¿vale? El resto de autorizaciones desaparece. Es una ley, como digo, más... Javi, disculpa un momento, me sale aquí que no podemos actualizar el dispositivo. Aquí pone que en los casos... Te preguntan, sí. No, cómo se puede subir el volumen. Ah, bueno, yo le respondo tú. Vale. Bueno, continuamos con todo el tema, con esto y aquí largando. Como digo, se reducen drásticamente las autorizaciones y los trámites, todo lo que es aspecto burocrático. Se intenta que sea todo más ágil y más rápido, más sencillo. Se trabaja también en incrementar el índice de transparencia y seguridad dentro de las cooperativas. Por ejemplo, las secciones, se regulan intensamente las secciones, que se permite que puedan tener órganos ejecutivos, un director de sección, un consejo de sección. Por el mero hecho de existir la sección, ya se tiene que inscribir en el registro de cooperativas, que con la normativa anterior solo cuando había afectación del patrimonio era cuando se tenía que inscribir las secciones. Con la nueva normativa, la sección se tiene que inscribir nada más que por el hecho de existir. Y se regulan minuciosamente las secciones de crédito. Con la ley anterior prácticamente no se decía nada de las secciones de crédito, entonces había una situación de alegalidad. Entonces había cooperativas, principalmente agrarias,
en la que las secciones de crédito tenían una importancia increíble, es decir, eran auténticos bancos por el volumen que manejaban, pero sin los controles pertinentes del Banco de España, ¿vale? Entonces, en más de una ocasión, os imagináis un banco en manos de agricultores, pues entonces, por ejemplo, para no herir susceptibilidades, no voy a citar ningún caso de Andalucía, pero si queréis meter en Google La Aldea, una cooperativa de Tarragona, L'(aldea), pues podréis ver, bueno, que tenía una sección de crédito súper potente, porque como en todo tipo de entidades, pues existen los típicos guiños comerciales, es decir, si tú aportas aquí tu dinero en la cooperativa, ya eres socio de la cooperativa, entonces te damos un móvil, que ese móvil es un móvil de empresa, entonces puedes hablar con tu prima que vive 3 calles más para atrás a coste cero, en fin, con este tipo de cuestiones, y además sobre todo en zonas rurales, que los bancos y demás están un poco más alejados, pues como digo, la sección de crédito era un auténtico banco en manos de agricultores. Pues la sección de crédito pegó un petardazo, bueno, y todavía hay gente corriendo detrás de los miembros del Consejo de Rector para matarla a gorrazo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, allí tuvo que intervenir la Generalitat, aquí en Andalucía, en más de un caso ha tenido que intervenir la Junta de Andalucía. Para evitar este tipo de cuestiones se regulan profusamente y con una serie de garantías y de salvedades lo que son las secciones de crédito. Y la denominación, lo pongo en rojo por lo siguiente: la denominación, como bien sabéis, se establece que no puede ser ni idéntica ni con tal grado de semejanza al de otra cooperativa preexistente que induzca confusión. Eso sigue exactamente igual. Bueno, como sabéis, existe una normativa de registros generales, de registros que expidan certificado de denominación, que además de no ser semejante ni nada, no pueden ser malsonantes las denominaciones que se concedan y demás, ¿vale? Y no pueden ser malsonantes, hirientes, etcétera. Os lo digo porque cuando yo estaba en el registro de cooperativas nos pedían la mierda como solicitud de un nombre de una cooperativa que se dedicaba al estiércol, o cómete mis huevos, una cooperativa de gallinas ponedoras, en fin, todo este tipo de casuísticas no pueden, ¿no? Pero lo que os quería comentar es que la denominación en la comisión se decidió que establecer en el reglamento que no fuese no solo no semejante al de otra cooperativa, sino que no tuviera ese grado de semejanza no solo con otra cooperativa, sino con cualquier otro tipo de entidad, ¿vale? Siempre y cuando se establecieran los medios técnicos pertinentes y los medios legales pertinentes, es decir, que se conveniara con la unidad central del registro mercantil para que el registro mercantil pudiera consultar las denominaciones de cooperativas y viceversa, ¿vale? Lo que no íbamos a hacer nunca es de peor derecho las cooperativas con respecto a las entidades mercantiles. Pero cuando existieran esos convenios y esos medios técnicos para consultar bilateralmente las denominaciones a conceder, pues que la denominación de una cooperativa no fuese ni idéntica ni con un grado de semejanza alto no solo al de otra cooperativa, sino también a cualquier otro tipo de entidad. Esto al final no se aprobó en comisión, estaba el anteproyecto recogido en el anteproyecto, pero finalmente en el proyecto, en el reglamento definitivo, no ha visto la luz, no se ha recogido. Yo entiendo que no hubiera estado de más, aunque el registro mercantil es reticente, pero bueno, lo recogen otras comunidades autónomas, pues si en un momento determinado se puede conveniar evitar las típicas nombres de cooperativas, pues, o de entidades mercantiles copiando a cooperativas, por ejemplo, COBA con B, o no sé, Adidas con 3D, los típicos cosas estas de los mercadillos y demás, ¿no? Entonces, para evitar confusiones, no solo con las cooperativas, sino con cualquier otro tipo societario, pues no hubiera estado de más esta medida. Y por último, las cooperativas irregulares, que son aquellas que bueno, en este caso hay que destacar un tema importante, y es que si le echáis un vistazo al artículo 8 de la ley, establece que aquellas cooperativas pueden iniciar su actividad incluso antes de inscribirse en el registro de cooperativas, ¿vale? Con la ley anterior decía que podían suscribirse contratos, etcétera, etcétera. Si veis en el artículo 8.2 de la ley, se establece que no solo suscribir contrato, que puede iniciar la actividad cooperativizada, ¿vale? Lo cual a mí me llama poderosamente la atención, porque si es una cooperativa
que opta por el régimen de autónomo no le van a poner ningún problema a la hora de alta en la seguridad social. Pero si es una cooperativa de régimen general, difícilmente le van a dar de alta en el régimen general, en la seguridad social, si la cooperativa todavía no está inscrita y todavía no tiene personalidad jurídica. Era simplemente destacar esa casuística. Bueno, deciros que con la nueva normativa cobra una importancia desmedida el tema de los estatutos sociales, ¿vale? La ley constantemente es una ley abierta y una ley que constantemente establece si los estatutos sociales lo prevén, si los estatutos sociales lo regulan, es decir, te da una amalgama de posibilidades y dentro de todo ese amplio margen de posibilidades son los estatutos sociales los que tienen que decidir o decantarse por unas opciones o por otras. Entonces, por eso digo que con esta norma más que nunca cobran una importancia desmedida los estatutos sociales y recomiendo que los estatutos sociales se hagan como un traje a medida. Por eso aparece aquí este traje, ¿no? Como un traje a medida, porque como comprenderéis, nada, absolutamente nada tiene que ver una cooperativa de base tecnológica con una cooperativa que es una panadería, o una cooperativa de 3.000 socios con una cooperativa de 3 chicos que acaban la carrera de montar su primera empresita, ¿vale? Entonces, recomiendo que los estatutos se adecuen a la realidad de cada cooperativa, con lo cual los famosos estatutos estos que circulan por ahí, que es necesario inscribirla con esos estatutos para empezar a funcionar, pero que después se adecue a esa cooperativa, ¿vale? Es un cuerpo estatutario hecho a medida de cada cooperativa y no los estándares estos, bueno, que estaban bastante bien hechos porque lo hice yo en su momento, pero bueno, que poco tienen es broma, que poco tienen auto flexible para poderse ajustar a cada realidad cooperativa. Bueno, el 30 de enero del 2015, cumpliendo un mandato de la ley y del reglamento, se aprobó una orden para adaptar las cooperativas a la nueva legalidad existente. Las cooperativas de trabajo tuvieron de plazo para adaptar su estatuto, como sabéis, hasta el pasado 10 de agosto, ¿vale? Ese tramo de las cooperativas de trabajo, insisto, acabó el pasado 10 de agosto y desde el 11 de agosto a el 11 de febrero del 2016 es el plazo o el tramo abierto para las cooperativas de servicios. Después vendrán las de consumo, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de esta adaptación estatutaria, si ya, como decía, la ley de por sí es importante el tema de los estatutos, porque os establece una pluralidad de opciones y son los estatutos los que se tienen que decantar por unas o por otras, con el tema de la adaptación estatutaria a la nueva legalidad, esa importancia se multiplica por 2, ¿vale? Por eso es necesario un buen asesoramiento en materia cooperativa para hacer unos buenos estatutos ajustados a la realidad de cada cooperativa. Por eso creo que en este caso juega un papel fundamental los CADE a través de la Fundación Andalucía Emprende en el asesoramiento de las cooperativas para que los estatutos se adecuen a su realidad más inmediata, ¿vale? Por supuesto también las federaciones de cooperativas, FAESTA, asesores prescriptores, que también sería necesario en muchos casos formar a estos prescriptores y a estos asesores, porque son muy poco, desgraciadamente, los que tienen un verdadero conocimiento en materia cooperativa. Desgraciadamente, muchas gestorías, muchas asesorías, pues van las personas a informarse y las reconducen a sociedades limitadas, a autónomos y demás, porque son la legalidad que conocen ellos más de primera mano, que conocen más extensamente y además tienen adecuados sus programas informáticos y demás. Difícilmente una gestoría te va a recomendar, si no es especializada, te va a recomendar crear una cooperativa, puesto que en la mayoría de los casos ellos mismos se tendrían que poner al día con la normativa, estudiar esa normativa, tener programas informáticos adecuados, etcétera, etcétera. Pero bueno, como digo, en estos momentos es vital un buen asesoramiento para las cooperativas y creo que los CADE o que vosotros vais a jugar un papel fundamental. La posibilidad de constituir, hablo de constituir porque es el acto principal, pero en realidad cualquier acto de las cooperativas ya no es necesario de elevarlo a público.
Bueno, cuando se aprobó esto en comisión, pues os podéis imaginar los notarios, pusieron el grito en el cielo, ¿vale? Como dice un amigo mío, los notarios no dan fe, la venden. Entonces, no les hizo mucho gracia esta medida. La cuestión es que estábamos siendo observados con lupa por el resto de comunidades autónomas a ver qué resultado tenía esta no necesidad de elevación a escritura pública. La verdad es que ha tenido un muy buen resultado y que estamos, tanto la ley está en proceso de modificación, alguna que otra ley, como por ejemplo la ley catalana, para modificar esta opción. Me imagino que lo de los catalanes por aquello de que la pela es la pela, pero bueno, que estamos siendo seguidos por la normativa de otras comunidades autónomas. Subrayo y pongo entre comillas lo de posibilidad porque es una opción que en la práctica la están siguiendo el 99% de las cooperativas, pero aquella cooperativa que por cuestión de imagen, por políticas propias, quiere elevar su documento, su estatuto, su documentación social a escritura pública, por supuesto, libre es de hacerlo, ¿vale? Digo, no necesario en la inmensa mayoría de los actos registrales, salvo cuando hay aportaciones de bienes inmuebles, porque así lo exige el Código Civil. Quitando ese caso, es una posibilidad que la no elevación a escritura pública de la documentación social. Registro de cooperativas telemáticos. Bueno, esto creo, independientemente de cómo funciona el registro telemático, que bueno, que yo ahí no voy a entrar, porque también lo padezco muchas veces, cómo funciona la informática de la economía social. No lo entiendo muy bien por qué, porque después hacer la declaración de la renta a través de la página de Hacienda y aquello es una bala, no da ningún problema. Y sin embargo, cuando tienes que solicitar subvenciones o algo del registro, pues se cae el programa, el servidor, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin entrar en este tipo de detalles, deciros que es una medida tremendamente acertada, la del registro telemático, puesto que allana o facilita mucho el funcionamiento de las cooperativas. Imaginaros simplemente el acto básico, nada más que pedir el nombre de una cooperativa. Con la antigua ley había que rellenar formulario, entregarlo a la delegación provincial o mandarlo por correo a la unidad central del registro de cooperativas. Si, por ejemplo, un chico de Almería, de la Sierra de Almería, que pedía el nombre, 3 chavales, pues mandaban su cartita, 5 días de correo, o lo dejaban en la delegación provincial, esta la mandaban por valija interna, en fin, que llegaba a la unidad, a la consejería, llegaba a la unidad central, a la dirección general, repartían el correo entre los 3 servicios. Cuando llegaba a las manos del funcionario de turno que expedía el certificado de denominación, ahora tenía que todo el proceso a la inversa. En definitiva, prácticamente en algo tan sencillo como pedir el nombre de la cooperativa se iba un mes, y eso era una auténtica aberración. Ahora, con el registro telemático, lo pides en tiempo real y además la seguridad jurídica que si ello conlleva. Si yo pido el nombre La Blanca Paloma y lo pido a las 12 y 1 segundo, si hay otra persona que pide ese mismo nombre a las 12 y 2 segundos, pues tengo preferencia a la hora de obtener ese nombre, ¿vale? Entonces, agilidad, economía y seguridad jurídica es lo que aporta el registro de cooperativas telemático. Y por último, se suprime la necesidad de un capital social mínimo. Como sabéis, las cooperativas estaban en el mismo umbral que las limitadas, las famosas 3.005,06 euros, las 500.000 pesetas, pues eso desaparece. Las cooperativas ya no tienen que, no es que no desaparezca, en los estatutos necesariamente tiene que aparecer un capital social mínimo, solo que este no tiene que ser no inferior a 500.000. Lo que desaparece es el límite por abajo, ¿vale? Entonces, de manera que en los estatutos necesariamente tiene que aparecer un capital social mínimo, ¿vale? Pero que es el que la cooperativa libremente decida. Si somos una cooperativa que no vamos a tener proveedores y que, bueno, y queremos establecer un capital social de 50 euros, libres somos de hacerlo sin ningún tipo de problema. Obviamente os digo que si establecemos un capital social de 50 euros, no se les vaya a ocurrir y a un banco pedir un préstamo y nada, que nos van a echar de allí a gorrazos. Pero bueno, que libre es la cooperativa de establecer ese capital social. Y por contra, si yo soy COBA y quiero establecer un capital social de 1 millón de euros, pues libremente soy de hacerlo. Es decir, que cada cooperativa se hace de su capa un sallo y establece en función de sus circunstancias el capital social que decidan, ¿no? Pero que insisto, que en los estatutos tiene que aparecer ese capital social. Se adoptan también medidas para poder incorporar a nuevos socios.
entre estas medidas está el cambio del sentido del silencio. Con la ley anterior se establecía que una persona solicitaba ser socio de una cooperativa y el Consejo Rector tenía 2 meses para decidir sobre esa solicitud, y si transcurrían estos 2 meses se entendía, y no había asamblea pronunciada, el Consejo Rector se entendía desestimada la solicitud. Esto la verdad que resultaba o parecía poco cooperativo. O sea, si yo solicito ser miembro de una cooperativa, al menos respóndeme, ¿no? Entonces se cambia el sentido del silencio, de manera que si transcurre el plazo legal para resolver el Consejo Rector, para pronunciarse, y no lo ha hecho, se entiende que es admitido esa persona. Se incorporan 2 medidas para que esto no sea, entre comillas, traumático para las cooperativas. En primer lugar, se amplía el plazo de 2 meses a 3 meses. Es decir, que yo creo que en 3 meses es tiempo más que suficiente para que el Consejo Rector decida si incorpora o no a un socio. Si transcurren esos 3 meses y el Consejo Rector no se ha pronunciado, se entiende que ha sido admitido. Es verdad que hay consejos rectores que son bastante grandes, a lo mejor hay cooperativas sobre todo agrarias, con miles de socios, que a lo mejor el consejo rector lo forman 3 personas de Córdoba, 2 de Jaén, 4 de Sevilla, y para reunirse pues a lo mejor es más problemático. Entonces la ley te habilita una segunda opción, es decir, además de ampliar el plazo a 3 meses, te da una segunda opción, y es la posibilidad de nombrar una comisión ejecutiva. Es decir, que para decidir sobre la nueva solicitud de incorporación no tiene que reunirse todo el consejo rector, sino que a lo mejor si el consejo rector lo conforman 20 personas, pues se designa, por ejemplo, a 3 de ellas que decidan sobre todas las solicitudes de incorporación que se produzca. Otra medida para facilitar la incorporación de socios es la posibilidad de aplazar, de prorratear, de fraccionar las aportaciones. Es decir, yo me voy a incorporar de socio a una cooperativa y me dice el consejo rector: no aportes nada en función de tus condiciones económicas, tú entras, empiezas a trabajar y ya veremos cómo va desembolsando esas aportaciones. Y otra medida para facilitar la incorporación es la puesta en valor de la riqueza que haya generado un trabajador que se incorpora como socio, ¿vale? El trabajador que lleva tiempo en la cooperativa se pone en valor en lo que haya, la riqueza generada en los 2 últimos años, y se le tiene en cuenta a la hora de incorporarse como socio. No os preocupéis, que vemos esto rápidamente con un par de ejemplos. Esta señora que aparece aquí, la Patricia Botín, buen nombre para un banquero. ¿Por qué aparece? Pues porque al fin y al cabo lo que está haciendo la cooperativa es una especie de microcrédito que le está concediendo al socio. Es decir, tú entras, no aportes nada, y después de tus anticipos societarios, de tu salario, o bien de tus a la hora de repartir beneficios, la distribución de excedentes, pues se te traen una serie de cantidades, una serie de porcentajes, hasta sufragar las aportaciones que tenga que realizar, ¿vale? Son microcréditos que la cooperativa concede al socio. Y la otra posibilidad que veíamos de poner en valor el trabajo o la riqueza que haya contribuido a generar el trabajador que se incorpora como socio, os pongo un par de ejemplos. Os imagináis a Messi, que le dice al presidente del Barça: bueno, quiero ser socio de Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Sociedad Cooperativa Andaluza. Le dice el presidente del Barça: bueno, Messi, aquí hay que poner X dinero para ser socio de aquí. Y le dice el Messi: bueno, vale que me hayan pillado defraudando Hacienda y que haya metido un poquillo la pata, pero hombre, tenme en cuenta que da no sé cuántas ligas, no sé cuántas Champions, etcétera, etcétera. Y el presidente del Barça le dice: ok, te ponemos en valor esto, y en lugar de la cantidad inicialmente prevista se te reduce y pones tanto, ¿no? O por ejemplo el arrebato, le dice al presidente del Sevilla que quiero ser socio del Sevilla Fútbol Club, Sociedad Cooperativa Andaluza. En este caso, el pobre habría, como está el Sevilla, habría que darle dinero al arrebato para ser socio, pero bueno, le supongamos que quiere ser socio y le dice: os he hecho un himno que, bueno, que ha dado la vuelta al mundo, es el himno de fútbol más conocido del mundo, etcétera, etcétera. Se le pone en valor esta producción que ha hecho a la entidad y se le reducen sus aportaciones aportaciones obligatorias para incorporarse como socio. Derecho de información. Como decía anteriormente, la ley lo eleva a principio inspirador, a lo máximo, ¿vale? Pero también hay una serie de casuísticas que merece la pena comentar. Bueno, aquí Emilio García dice que en el caso de la deducción sobre los beneficios de los 2 últimos años, es en el caso de los beneficios no se hayan repartido, ¿no?
Claro, lo que se hace, efectivamente, bueno, lo que se hace es capitalizar la riqueza que haya generado esta persona, y lo que se hace no de los excedentes se hayan repartido o no, sino que de esa riqueza que cuantificada que haya generado como trabajador se le reduce de las aportaciones que tenga que hacer. Si para incorporarse a una cooperativa la aportación obligatoria son 1.000 euros, pues si yo a la hora de cuantificarse mi trabajo en los 2 últimos años se cuantifica, por ejemplo, en 500, pues mi aportación ya no serán 1.000 euros, sino que serán 500, ¿vale? Independientemente de que la cooperativa haya tenido beneficios y se hayan distribuido esos excedentes o esos beneficios entre los socios que había en aquel entonces, ¿vale? Lo que hace es reducirse la cuota de aportación obligatoria al capital social. El derecho de información, como digo, tiene una peculiaridad importante que es importante comentarla, en el sentido de que el derecho de información, como se eleva a la máxima potencia, principio inspirador, pero te dice la ley. Bueno, conocéis todos las realidades de las cooperativas, que igual que está el socio líder al que todos siguen, el socio motivador, etcétera, etcétera, está el socio coñazo, ¿vale? Entonces, el socio coñazo, imagináis que una cooperativa de 100, de 200, de 300 socios, aparece un socio, pues bien porque esté disconforme, porque no haya podido, se haya presentado al Consejo Rector y no haya salido elegido, por las razones que sean, pues ahora te dice: quiero copia de todas las actas desde el año 90 hasta hoy, quiero copia, certificación literal de tantos acuerdos de tal año hasta hoy. Esto obviamente paraliza el funcionamiento burocrático de una cooperativa. Entonces la ley te dice que cuando el Consejo Rector estime que hay un abuso manifiesto del derecho de información, tiene la posibilidad de negar a ese socio la información que le haya solicitado, de manera que el socio tendrá que personarse en la dependencia de la cooperativa, es decir, aquí tiene toda la documentación social y eres tú el que te la trabaja, es decir, la información para quien se la trabaja, y ese socio pues tendrá que tomar anotaciones, hacer fotos con el WhatsApp, o llevarse una impresora, porque ni siquiera el Consejo Rector está obligado a darle copia de la información que esta persona haya recabado, ¿vale? No está obligado, otra cosa es que por deferencia le haga la copia, ¿no? Pero que en principio, como digo, ni siquiera está obligado. Entonces, puesto a las malas, pues el socio se tendrá que llevar a hacer fotos por WhatsApp o llevarse una impresora portátil si quiere, pero que, insisto, que ni siquiera a darle copia de esa información está obligado el Consejo Rector. El derecho de representación, bueno, la nueva ley y el nuevo reglamento te establece que la representación, un socio puede hacerse representar por cualquier persona. En la ley anterior solo se podía hacer representar por otro socio. Con la nueva normativa se puede hacer representar por cualquier persona, ¿vale? Vamos, y además es lógico, si me representa mi abogado en un juicio, o me puedo casar por poderes, como no voy a poder asistir a alguien por mí a una asamblea general. Con la ley anterior, como digo, solo en determinados casos, principalmente para las agrarias, puesto que a lo mejor las asambleas solían ser a lo mejor a 100 kilómetros de distancia, el socio, por regla general el hombre, sé que tenía que quedar, pues no sé, regando la producción o dándole de comer a los animales, y se permitía que en ese caso que pudiera ir su cónyuge a las asambleas generales. Pero digo, como en casos excepcionales, concretamente de las agrarias. Como en la nueva ley, como digo, cualquier socio se puede hacer representar por cualquier persona. Y que la personación del socio en la asamblea equivale a revocar esa representación, ¿vale? Es decir, en una asamblea yo soy socio de una cooperativa y va en mi representación mi mujer, y a la hora de empezar la asamblea me presento yo allí. Eso equivale a que yo le quito esa representación y soy yo, el socio, directamente el que participa. Eso está muy bien, pero en la comisión se acordó que había que ponerle vallas al campo. Supongamos que hay una asamblea general y, por ejemplo, con 10 puntos en el orden del día, y cuando llevan debatido 9 se presenta el socio. Y ahora esa personación equivale a revocar la representación. Muy bien, pero ¿qué pasa con los 9 puntos que ya se han debatido? Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, en la comisión se acordó que una vez que comienzo la asamblea, ya no se podía revocar la representación, ¿vale? Se ponía un tope que era el comienzo de la asamblea.
Sin embargo, esta medida no se ha trasladado finalmente al reglamento, de manera que cuando el socio se presente, la persona que lo está representando pues equivale, queda anulada esa representación, y ahora habrá que ver si desde ese momento o desde el comienzo de la asamblea, etcétera, etcétera. Los órganos de la cooperativa, bueno, esto como podéis ver son los órganos de la normativa de la ley anterior: Asamblea General, el órgano de administración, Consejo Rector y Administrador Único, y los interventores. Y después, potestativamente, un comité de recursos. Eso es lo que establecía la normativa anterior, y lo que establece la nueva legalidad es, por supuesto, la Asamblea General, ordinaria, extraordinaria, universal. Ordinaria es la que se aprueba las cuentas, extraordinaria cualquier otra, bueno, la que se aprueba las cuentas, la que se celebra dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, para aprobar o no aprobar, que siempre se dice aprobar o no aprobar, censurar las cuentas. La extraordinaria, que es la que se lleva a cabo fuera de estos casos, y la universal. La universal, que estando todos los socios presentes deciden llevar a cabo esa asamblea. Pero no solo llevar a cabo la asamblea, sino también el orden del día, es decir, estar todo conforme con ese orden del día. Porque si están todos presentes, pero hay un socio que no está conforme con los temas que se vayan a debatir, esa asamblea no es válida. Tienen que estar todos los socios presentes y todos conformes con los temas que se vayan a tratar, ¿vale? Entonces, los 3 tipos de asamblea: el órgano de administración, el Consejo Rector, por supuesto, y la administración única, o se incorpora como novedad la administración solidaria, ¿vale? Para aquellas cooperativas con 10 o menos socios se permite un órgano unipersonal, una administración única, o compuesta por 2 personas, una administración solidaria, lo cual se pierde un poco de democracia, por así decirlo, con respecto al Consejo Rector, pero se gana en agilidad de gestión con un administrador único o una administración solidaria. Y se incorporan como órganos potestativos, es decir, órganos opcionales, el comité técnico que es un nuevo órgano que se crea, que bueno, recibe las competencias políticas que tenía antes los interventores: convocar asamblea general cuando no lo haga el Consejo Rector. También tiene como funciones resolver los recursos que se susciten en el seno de la cooperativa, lo que antiguamente tenía el comité de recursos. Y sobre todo decidir ser una vía de posibles reclamaciones. Si un socio, por ejemplo, cree que no fluye como debiera el derecho de información, puede poner una queja, una reclamación al comité técnico. Pero quizás lo más importante, la competencia más importante del comité técnico, es la de, entre comillas, controlar al Consejo Rector. De manera que si considera que el Consejo Rector se sale de la política que le ha sido marcada por la Asamblea General, pues le puede dar un toque de atención al Consejo Rector para que reconsidere su actuación y la política que está manteniendo. Y después los interventores. Los interventores, la cooperativa, si tiene menos de 10 socios, 10 o menos socios, no puede tener interventores, ¿vale? Aunque lo desee, aunque quiera, no puede tener interventores. Y con cooperativas de más de 10 socios es un órgano opcional, un órgano potestativo. ¿Por qué esta medida de bye interventores? ¿Por qué hasta luego, Lucas, a los interventores? Porque en más de una ocasión el Consejo Rector ha hecho su cosa un poco al margen de la legalidad, y el que ha firmado la conformidad de las cuentas ha sido el interventor. El interventor, que a lo mejor era un albañil, un mecánico, y el que ha dado, o un agricultor, y el que ha dado con sus huesos en la cárcel ha sido el interventor. De manera que era exigirle una responsabilidad que no estaba acorde, que no era consecuente con la formación que se le exige a un interventor. Entonces, ese exceso de responsabilidad en microcooperativa pues no era consecuente, y en cooperativa ya con una cierta dimensión, a partir de 10 socios, la cooperativa verá si quiere o no quiere tener interventores, y se supone que será más solvente pues si quiere tener un asesor del interventor, etcétera, etcétera. De manera que, en resumidas cuentas, menos de 10 interventores no puede, menos de 10 socios no cabe la figura del interventor, aunque la cooperativa quiera. A partir de 10 socios es una cuestión opcional. Si la cooperativa quiere, los tiene, y si no, no. En el caso de que opte por tener los interventores, solo
la competencia que se le atribuye a los interventores, a diferencia de la ley anterior, solo es la de fiscalización de las cuentas. Con la normativa anterior tenía competencia de fiscalizar cuentas y otras competencias políticas, como decía antes, de convocar a asamblea cuando no lo hiciera el Consejo Rector, etcétera. Ahora el interventor es potestativo a partir de 10 socios, y en el caso de que tengan interventores solo se atribuyen como competencia la fiscalización de las cuentas. La incorporación de los medios tecnológicos, yo creo que esto es una medida fundamental e importantísima en el funcionamiento de los órganos colegiados de las cooperativas. Esto va a facilitar mucho que fluya la comunicación entre la cooperativa y los socios. Por ejemplo, os imagináis una cooperativa con 500 socios que nada más que, por ejemplo, convocar la asamblea general, pues tendría que mandarle la típica cartita al socio diciéndole que la asamblea es a tal día, a tal hora, que darle copia de las cuentas que se vayan a debatir en la asamblea, o decirle que se puede pasar por el domicilio social para comprobar estas cuentas. No es más sencillo mandarle un SMS o un WhatsApp al socio, decirle tal día en la asamblea, y que el socio con una clave pueda entrar en la web de la cooperativa con su clave de socio y pueda ver la documentación social, las cuentas, cualquier otra documentación social sobre la que vaya a versar la asamblea, ¿vale? Entonces esto agiliza, como digo, el funcionamiento de la cooperativa y la comunicación con el socio. Va a facilitar que el socio, también la comunicación del socio hacia la cooperativa, pues para hacer sugerencias, reclamaciones, y también la comunicación de la cooperativa con la administración a la hora de diligenciar libros, solicitar actos, etcétera. Los únicos requisitos que establece el reglamento con respecto a la incorporación de los medios tecnológicos son, por un lado, garantizar la identidad del socio, es decir, que el socio sea quien dice ser, y la confidencialidad del voto. Esos son los dos requisitos que establece la normativa: la identidad, garantizar la identidad del socio, y la confidencialidad del voto. De manera que es tan fácil como darle una clave de acceso al socio. Yo meto mi clave, y si yo esa clave se la doy a otra persona, eso es problema mío. Igual que si le doy mi clave de acceso al cajero a mi mujer. Qué buena cosa iba a hacer yo. Sí, ese sería mi problema si yo le doy mi clave de acceso a entrar en la web como socio, ¿no? Pero con esa medida ya está garantizando la identidad del socio, que es él el que entra y no otra persona. Y también se exige por parte del reglamento, pues, que el socio tenga una firma electrónica avanzada o la firma electrónica incorporada al DNI, ¿vale? Y también deciros que, bueno, por parte de la Junta de Andalucía, a través de una cooperativa, se está diciendo desde hace, bueno, ya yo lo llevo escuchando hace 4 años, no sé si algún día saldrá, que se estaba estableciendo un software, una cooperativa que estaba dirigido a través de Innove, un software que esta cooperativa te computaba los votos y eliminaba la identidad de las personas que lo emitían, ¿vale? Te computaba 10 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones, y eliminaba la identidad de las personas. Esto está ideal porque, bueno, la intención era que esta cooperativa, creo recordar que era Emerge la que lo iba a hacer, no lo recuerdo exactamente, pero que este software se iba a poner a disposición de manera gratuita a las cooperativas que lo quisieran utilizar. Pero bueno, a ver si antes del 2050 vemos la luz este software, porque lo estoy escuchando hace años y todavía no ya ha entrado en vigor de sobra el reglamento, la orden y todo, y esto sigue sin estar listo. Pero bueno, como digo, requisito: garantizar la identidad del socio, ¿vale? Que el socio es quien dice ser, y garantizar la confidencialidad del voto. Son los requisitos que exige la legalidad. En cuanto al órgano de administración, las novedades, pues como hemos visto anteriormente, mayor diversificación, pues, se mantiene el Consejo Rector y el Administrador Único, y se incorpora la Administración Solidaria. La reducción de las sesiones imperativas del Consejo Rector. Con la normativa anterior, el Consejo Rector se tenía que reunir al menos una vez al mes. ¿Quién es la administración para decirme cuántas veces me reúno yo en mi casa? O sea, habrá momentos en que por punta de producción pues pasen 4 meses y no se reúna mi Consejo Rector, y a lo mejor en otros momentos del año por lo menos nos reunimos 5 veces a lo largo de un solo mes, ¿no? Entonces, que cada cooperativa decida cuándo se reúne su Consejo Rector. Al menos se tiene
tiene que reunir una vez al año porque tiene que formular las cuentas que se sometan a la Asamblea General. Pero quitando esa única vez imperativa, pues cada cooperativa decidirá cuántas veces se reúne su consejo rector. Además, con esto evitamos las falsas actas inventadas. Cuando se hacía una inspección de cooperativas, nos encontrábamos actas de reunido tal día, no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. O sea, se veía a todas leguas que aquellas actas estaban inventadas para cubrir un obstáculo burocrático, ¿no? Pues como digo, ahora cada cooperativa decidirá de mutuo propio cuántas veces se va a reunir su consejo rector. Se flexibiliza la composición del consejo rector pudiendo establecer un máximo y un mínimo, ¿vale? Igual que se podía hacer antes con las cooperativas de segundo grado. Con lo cual estamos evitando que si con la normativa anterior se establecía el número exacto de miembros, el consejo rector lo componen 5 miembros, el presidente, el secretario y 3 vocales, por ejemplo. Y ahora un socio se iba de la cooperativa, lo expulsaban, fallecía, y ahora otra vez tiene que hacer asamblea para cubrir esos cargos. Como digo, con la nueva normativa se permite que haya un mínimo y un máximo, y dentro de esa horquilla la cooperativa podrá ir jugando con el número de miembros del consejo rector. Y la retribución de los cargos de presidente y secretario. Es verdad que la retribución de los cargos, y esto se debatió ampliamente en la comisión, la retribución del presidente es verdad que por un lado puede hacer que éste se agarre al sillón de presidencial y no se eche de la cooperativa ni con agua caliente. Se haga del cargo de presidente un oficio, ¿no? Por así decirlo. Es verdad que se corre ese riesgo, pero también es verdad que hay cooperativas en las que, bueno, que el presidente trabaja como un socio trabajador más, por supuesto, y después, pues ahora tengo que ir a reunirme a una reunión el sábado por la mañana en Faesta, en Osuna, o una reunión de CEPES en Antequera, o reunirme con un posible cliente en Barcelona. Entonces, al menos que la cooperativa decide si se retribuye el cargo de presidente o no. Esa es la opción, como tantas veces vengo repitiendo a lo largo de la mañana, es una opción que la cooperativa decidirá si se remunera el cargo de presidente o no. Y 3/4 de lo mismo con la figura del secretario. Con la normativa anterior, el secretario se podía cobrar, se le podía retribuir si era una persona, un tercero, si era un no socio de la cooperativa. Hombre, si yo soy socio de la cooperativa, voy a tener más interés que las funciones del secretario se lleven correctamente, ¿no? Entonces, que sea la propia cooperativa la que decide si se retribuye o no se retribuye la carga y la responsabilidad del secretario. Poder llevar a cabo la custodia de la documentación social, las convocatorias, etcétera, etcétera. La posibilidad de que en el consejo rector puedan integrarse personas no socias. Hasta 1/3 de los miembros del consejo rector podrán ser personas no socias, ¿vale? De manera que aquella cooperativa que pues a lo mejor quiera incorporar en su consejo rector un abogado para que les asesore sobre la legalidad o no legalidad de determinadas decisiones, un economista que les dirija desde un punto de vista económico contable por dónde crecer la cooperativa, o simplemente por una cuestión de imagen. Supongamos que la cooperativa quiere incorporar en su consejo rector a Antonio Bandera. Antonio Bandera en este caso es socio de una cooperativa, no nos vale el ejemplo, es socio de una cooperativa, pertenece a una cooperativa aceitera, pero supongamos que queremos meter en el consejo rector por una cuestión de imagen a la Pantoja. Bueno, no, tampoco, vaya imagen que iba a tener la cooperativa, yo qué sé, a Bisbal, pues no hay ningún problema, que hasta 1/3 de los miembros del consejo rector podrán ser personas no socias. Y la participación de los trabajadores en el consejo rector. Bueno, esto no es tanto una novedad, que ya lo regulaba la ley, pero la novedad es que se haya mantenido esta medida. Y es que en aquellas cooperativas con más de 50 trabajadores que permitan contar y cuenten con un comité de empresa, o con menos trabajadores, pero que así lo prevé su estatuto, habrá un representante de los trabajadores en el consejo rector, ¿vale? Esto es como meter a un miembro del sindicato en la patronal. Esto ha suscitado un río de tinta. Había quien estaba de acuerdo con esta medida y tiene también muchos detractores, pero por una cuestión de transparencia y de democracia, pues se ha mantenido. Os cuento como anécdota, por ejemplo, ayer estuve en Valencia en un congreso y decían que, bueno, con una cooperativa, en este caso que de Navarra, comentaba uno de los asistentes al congreso, que
bueno, que la cooperativa, que la empresa era una mercantil, estaba a punto de quebrar y la reflotaron los trabajadores, ¿no? Que se quedó, se salva la empresa poniendo los medios de producción en manos de los trabajadores. Bueno, pues que hubo bastantes reuniones, bastantes asambleas, los trabajadores tuvieron que hacer un sacrificio, los socios trabajadores me refiero, un sacrificio, pues que los dos primeros años los beneficios pues irían y estarían destinados a sufragar los medios de producción, al dueño de la empresa, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando esta opción se llevó al comité de empresa, es decir, a los trabajadores por cuenta ajena, estos dijeron que que a ellos se les aplicaba el convenio colectivo aplicable y que se dejaran de historia. Quiero decir con esto que no es fácil conjugar socios trabajadores y que son copropietarios, dueños de la empresa, empresarios, y por otro lado los trabajadores por cuenta ajena o asalariados. Pero insisto, esta medida que tiene muchas personas que la defienden y también muchos detractores, se ha mantenido en la ley y los trabajadores deben de tener un representante en el Consejo Rector cuando así lo prevean sus estatutos o tengan más de 50 trabajadores que permitan contar y cuenten con un comité de empresa. Estas son las funciones, bueno, que ya hemos comentado del comité técnico y de la supresión del cargo de interventor. La libre transmisión, vamos bien en hora, la libre transmisión de participaciones, la ley anterior solo permitía que las participaciones de socios se podían transmitir entre socios, es decir, de un socio a otro, o mortis causa, que un socio fallece y sus herederos o legatarios adquieren esas participaciones. Y la nueva ley incorpora como novedad la libre transmisión de participaciones. ¿Qué es esto de la libre transmisión? Pues que un socio, si se quiere ir de la cooperativa, bueno, o transmitir parte de sus participaciones, puede hacerlo a un tercero. ¿Qué pasa? Pues que la cooperativa aquí se libra de la carga de tener que devolver sus aportaciones, ¿vale? Hay cooperativas, imagina una cooperativa de 10 socios que de la noche a la mañana, pues las típicas disputas, las típicas diferencias, pues de los 10 se van 7 de la cooperativa. Si la cooperativa tuviese que devolverle sus aportaciones, pues es muy probable que la cooperativa se pudiera descapitalizar. Cuando existe esta libre transmisión de aportaciones, el socio es libre de transmitirla a quien quiera y la cooperativa se ahorra tener que devolver esas aportaciones. Hombre, lo de la libre transmisión, lo de libre, entenderlo entre comillas, ¿vale? Porque la persona que se vaya a incorporar como socio tiene que cumplir los requisitos objetivos que establezcan los estatutos sociales. Es decir, si una cooperativa de transporte, pues tener carnet especial para conducir mercancías peligrosas o ambulancia o lo que sea, ¿vale? Cumplir, o una cooperativa de abogados, pues ser licenciado en Derecho y estar colegiado, tal. La persona que se incorpora tiene que cumplir los requisitos objetivos que establecen los estatutos y tener beneplácito del Consejo Rector, libre, entenderlo con matices. El valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Esto es una medida que también se la contempla en los estatutos, al igual que la libre transmisión. Como veréis, insisto mucho de las opciones que establece o que te permite la ley, que serán los estatutos los que se decanten por unas o por otras. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable es que a la hora de incorporar un socio en una cooperativa, bueno, parece que es poco justo, por así decirlo, que formemos una cooperativa. Por ejemplo, todos los que estáis escuchándome y yo formamos una cooperativa, y en esa cooperativa que creamos, pues dedicamos toda nuestra implicación, nuestro tiempo libre, nuestro dinero personal, y cuando dentro de 5, 6, 7, 8 años, cuando la cooperativa pues ya tenga una trayectoria en el mercado, tenga una marca reconocible y tenga un patrimonio, no sé, 3 furgonetas, 2 naves, etcétera, etcétera, pues cuando la cooperativa ya es rentable y tiene todo esto, se incorporan nuevos socios y por, entre comillas, 4 duros, están dueños de la empresa, como nosotros que hace 8 o 10 años que estamos dejándonos la piel en la empresa y quitándole tiempo a nuestra familia, a nuestros niños, y en lugar de llevar a ver a mi niña a ver Peppa Pig al Corte Inglés, pues estoy allí liado haciendo cuestiones de la empresa, ¿no? Y ahora entra alguien de la calle y por 4 duros están dueños o tan copropietarios de esto como yo. Eso a primera vista parece un poco justo, ¿no? Y para evitar esto se crea la figura del valor razonable, y el valor razonable es que un
auditor tiene en cuenta todo ese patrimonio de la cooperativa, trayectoria en el mercado, reconocimiento de marca, el inmovilizado que tenga, etcétera, etcétera, y ese auditor el que establece que para entrar como socio en la cooperativa hay que hacer una aportación de tanto, ¿vale? Lo que hace es capitalizar todo el inmovilizado y todo tangible e intangible de la cooperativa. De manera que la persona que quiera entrar como socio tiene que desembolsar esa cantidad que establezca el auditor, perdón. Estas medidas, la verdad es que han tenido ciertos detractores, porque dicen que se estamos acercando un poco a las cooperativas al mercantilismo. Puede ser, pero os puedo asegurar que lo que ha venido es un poco de poner legalidad en algo que se hacía. Por ejemplo, con la libre transmisión había cooperativas, por ejemplo, educacionales, en las que había para entrar como socio, pues bueno, yo estoy parado, estoy parado sin trabajo y me sale la posibilidad de entrar como socio en un colegio, trabajando 8 horas, trabajando con una lista de espera, o sea, con visos de continuidad en el tiempo, y a mí me piden X dinero, como dice la en Esteban, yo si hay que matar, mato. Entonces había cooperativas que te decían, pues en blanco me vas a dar tanto, pero después que lo que te sigue es la legalidad, pero después en negro bajo cuerda me vas a dar tanto, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, pues creemos que es mucho más lógico, por ejemplo, la libre transmisión de aportaciones. Yo pido lo que yo quiera en función del valor de mercado y el valor razonable que en función del patrimonio de la cooperativa. Hecho, es mucho más lógico que tener que acudir a la economía sumergida o a la economía no declarada. De hecho, existen algunas garantías con estas medidas, por ejemplo, con la libre transmisión, que a la hora de transmitir sus participaciones, la persona a la que se le transmita no solo tiene que cumplir los requisitos objetivos de los estatutos, sino que existe un derecho de adquisición preferente por parte de los socios, de manera que, de los trabajadores, de manera que si yo soy trabajador de una cooperativa y un socio se va, a la hora de transmitir sus participaciones, yo tengo preferencia ante un tercero para poderme incorporar como socio, ¿vale? E incluso la cooperativa tiene un derecho de tanteo y retracto, de manera que si un socio va a vender sus participaciones, la cooperativa ella misma puede, si lo hace por un valor ínfimo, quedarse con esas aportaciones y ya después ella transmitirlo a quien buenamente quiera, porque del valor de la transmisión, si lo que supere de la liquidación tradicional, un 10% iría a la cooperativa. Sería tan fácil que dos personas se pongan de acuerdo, yo te transmito esto, decimos que es un valor inferior y me evito tener que poner el 10% a disposición de la cooperativa. Cuando la cooperativa vea que se van a transmitir esas participaciones por un valor inferior, si a mí me dicen compra acciones de COBA a euros, pues hombre, allá que voy, ¿no? Entonces, si se van a transmitir a un valor inferior, la cooperativa es consciente de ello, ella misma tiene derecho a ese derecho de tanteo y retracto sobre esas participaciones y después ella lo venderá a quien buenamente quiera. Bueno, por eso lo que quiero decir con todo esto es que tanto el valor razonable como la libre transmisión de participaciones lo que ha hecho es poner un poco de legalidad en algo que se estaba haciendo en la práctica dentro de la economía sumergida o no declarada. Y por último, la contabilización única o no separada. Insisto, otra opción estatutaria. ¿Qué es esto de la contabilización única o no separada? Bueno, como sabéis, las cooperativas dentro de su contabilidad tienen que distinguir entre operaciones con socios, operación cooperativizada, resultados cooperativos, y operaciones con terceros, resultados extracooperativos. Esto con la nueva legalidad. Con la antigua ley también había resultados extraordinarios, de manera que el que fuese gestor o que llevara la contabilidad de una cooperativa había que hacerle una estatua, porque está distinguiendo entre resultados cooperativos, extracooperativos y extraordinarios con la ley anterior. Eso era, vamos, de matrícula cum laude. Con la nueva normativa te dice, mira, si quieres pasar en tu contabilidad de resultados cooperativos, extracooperativos, libre eres de hacerlo, no hay ningún problema. Solo que a la hora de
destinar las cantidades a los fondos obligatorios, pues será un 20% al fondo de reserva obligatorio, igual que si hace la distinción, y un 10%, es decir, 5 puntos más al fondo de formación y sostenibilidad, en lugar de un 20 y un 5, que es lo que establece cuando se distinguen resultados cooperativos y extracooperativos. Tú puedes obtener una única contabilidad sin tener que distinguir resultados cooperativos y extracooperativos, y lo que vas a hacer de los resultados globales, de los resultados finales de la cooperativa, destinar un 10% al fondo de reserva obligatorio y un 10 en lugar de un 5 al de formación y sostenibilidad. Con lo cual yo creo que incluso hay cooperativas que les podría interesar, dependiendo del volumen de operaciones que tengan con personas no socias. Lógicamente, las cooperativas que opten por esta posibilidad, es decir, de una contabilidad no separada, de no distinguir resultados cooperativos y extracooperativos, pues no tendrán beneficios fiscales, no serán protegidas o especialmente protegidas. Pero como señalaba al principio de mi intervención, los beneficios fiscales cada vez son menos para las cooperativas, y a no ser que sea especialmente especialmente protegida, casi que no compensa la mejor fiscalidad que se le supone a las cooperativas. De manera que aquellas cooperativas que digan, bueno, voy a tener una fiscalidad no tan favorable, que cada vez, como indico, cada vez menos, pero me voy a ahorrar de tener que estar dentro de mi contabilidad, está constantemente distinguiendo entre resultados cooperativos y extracooperativos. Los destinos del Fondo de Formación y Sostenibilidad, decir que la ley establece en el artículo 71 una serie de fines a los que se tiene que destinar este fondo, el Fondo de Formación y Sostenibilidad. Y el reglamento tematiza que dentro de esos fines al menos un 10% tiene que ir dirigido a políticas efectivas de igualdad de género y un 15% de sostenibilidad empresarial. En la comisión se propuso que ese 10 y ese 15 se pudieran destinar globalmente, es decir, jugar con ese 25% y poderlo destinar al libre criterio de la cooperativa a uno de esos dos criterios, pensando principalmente en las agrarias. Es decir, que en las agrarias pudieran, por ejemplo, destinar el 25% a sostenibilidad empresarial y no a política de igualdad de género un 10%, porque en muchos casos apenas hay mujeres, ¿no? Sin embargo, esta propuesta no ha visto su luz en el reglamento, y los porcentajes son fijos, es decir, que necesariamente un 10% a temas de igualdad de género y un 15% a de sostenibilidad empresarial. No se puede jugar con ese 25% para un solo fin. Y salvando estos porcentajes, el Fondo de Formación y Sostenibilidad se puede poner a disposición de las federaciones de cooperativas de ámbito regional para que lo destine a los fines que establece el artículo 71. Me pregunta Carmen Oltra que quién corre con los gastos del auditor. Vale, buena pregunta. Me imagino que te refieres a el valor razonable. Los gastos del auditor, la estimación del valor razonable, en primer lugar, el auditor lo designa el Consejo Rector, ¿vale? El Consejo Rector, y los gastos de auditor corren a cuenta de la cooperativa. ¿Qué pasa? Pues que lo normal es que ese auditor sea afín al Consejo Rector, sea cercano al Consejo Rector, que es el que lo designa. Si el aspirante a socio no está conforme con la valoración hecha por el auditor designado por el Consejo Rector, puede hacer una segunda valoración a su costa. Es decir, él sufraga el segundo auditor que haga esa valoración. ¿Qué pasa? Hay dos opciones. Una, que la valoración hecha por el auditor designado por el Consejo Rector y por el aspirante de socio sean cercanas, con lo cual se intenta buscar un equilibrio, una cantidad intermedia entre una y otra. Y la otra opción es que sean completamente dispares, que estén completamente alejadas la valoración del auditor que ha designado el Consejo Rector y el auditor designado por el aspirante a socio. En ese caso, se puede acudir al registro de cooperativa para que designe un tercer auditor, que hará una última valoración. Esa valoración, ese auditor que hace la valoración definitiva, ¿quién lo sufraga? Pues de las dos primeras valoraciones, aquella que esté más alejada. Es decir, de la valoración realizada por el auditor designado por el registro de cooperativa, la valoración
más lejana, ya sea la del auditor del Consejo Rector, ya sea la del aspirante a socio, la valoración más lejana a la realizada por el auditor del registro de cooperativas será quien sufrague esa tercera valoración o los honorarios de ese tercer auditor. Elisa pregunta, ¿y no precisan del voto los demás socios? No precisan, no lo entiendo muy bien, Elisa, si me puede... Carmen, que no entiende lo de la valoración, me imagino, ¿no? Lo vuelvo a explicar. Para el valor razonable hemos dicho que se designa un auditor que establece, tiene en cuenta cuánto es el patrimonio tangible e intangible, pues la marca en el mercado, la trayectoria de la empresa, el inmovilizado que tenga, naves, furgonetas, etcétera, etcétera. Es el auditor el que dice cuánto hay que poner sobre la mesa para entrar como socio, ¿vale? Esto es lo que, con carácter general. Ahora pregunta la compañera que quién paga ese auditor. Ese auditor que hace esa elaboración lo paga el Consejo Rector, ¿vale? Lo paga la cooperativa, lo designa el Consejo Rector y lo paga la cooperativa. Perfecto. ¿Qué pasa? Pues que, como digo, ese auditor, lo normal, que ha sido designado por el Consejo Rector, es que sea cercano a la cooperativa. Entonces, a lo mejor la valoración, sin dudar de la objetividad de un auditor, pero bueno, a lo mejor la persona que quiere entrar no está conforme con esa valoración. En ese caso de no estar conforme, esa persona que ha solicitado entrar como socio y que me han dicho que hay que poner tanto y no estoy conforme, puedo realizar a mi costa, yo sufragándolo yo, una segunda valoración. Si esa segunda valoración es distante, completamente separada de la valoración realizada por el primer auditor, podemos acudir a una tercera valoración por un auditor designado por el registro de cooperativas. ¿Y quién paga ese tercer auditor que ha designado el registro de cooperativas? De las dos valoraciones previas, aquella que esté más alejada o que es más distante a la valoración realizada por el auditor designado por el registro de cooperativas, ¿vale? Supongamos que la valoración del aspirante a socio está 5 puntos por debajo de la realizada por el auditor del registro de cooperativas y 10 puntos la del auditor designado por el Consejo Rector. Pues será la cooperativa en ese caso la que sufrague esa tercera valoración del auditor designado por el registro de cooperativas. Me pregunta la designación por vale, que me preguntaba Carmen que quién sufragaba la designación por el registro de cooperativas. Yo creo que ya ha quedado aclarado. Para Elisa, para la incorporación, la libre transmisión de terceros. La libre transmisión de terceros. Espérate. Vale, me pregunta que si no se precisa el voto de los demás socios para a la hora de la libre transmisión de participaciones. No, o sea, un socio quiere transmitir sus participaciones, es libre de transmitirlo a otra persona, salvo que siempre que esta persona cumpla los requisitos objetivos para ostentar la condición de socio y que no haya ningún trabajador de la cooperativa que haga uso de ese derecho de adquisición preferente ni la propia cooperativa, ¿vale? De manera que yo quiero transmitir mis participaciones, lo pongo en conocimiento del órgano de administración. El órgano de administración le dice a los trabajadores de la cooperativa: oye, esta persona quiere transmitir sus participaciones, ¿las queréis? Los trabajadores, por desgracia en las cooperativas, los trabajadores que no quieren ser socios, en la de trabajo. O sea, la realidad nos demuestra que los trabajadores en las cooperativas quieren su sueldo a final de mes, su horario perfectamente delimitado y riesgo cero, ¿vale? Vaya como vaya la empresa, yo tengo mi sueldo garantizado a final de mes. Y son los socios cooperativistas, pues los que tienen que, como me decía un amigo mío, ser socio de una cooperativa, trabajamos de 8 a 3, de 8 a 15, yo le decía, de 8 a 15 como las administraciones, no, de 8 a 15 horas diarias, ¿no? Son los socios de las cooperativas los que tengan que trabajar, reducirse los honorarios, etcétera, etcétera. Y para evitar esto, como digo, en las cooperativas es muy normal la casuística
significa que los trabajadores no quieran ser socios de la cooperativa, ¿vale? De manera que si yo quiero transmitir mis participaciones, lo pongo en conocimiento del órgano de administración, este le dice a los trabajadores: ¿queréis las participaciones? No queremos. La cooperativa tampoco las queremos. Entonces esa persona es libre para transmitir sus participaciones a un tercero, independientemente de lo que opinen el resto de socios, siempre que, insisto, tenga el beneplácito del Consejo Rector y la persona que se incorpore cumpla los requisitos objetivos que establezcan los estatutos. Insisto, en la libre transmisión, ya sea la libre transmisión o el valor razonable, lo tienen que prever los estatutos. Si no lo prevén los estatutos, no es posible la libre transmisión ni el valor razonable. Lo tienen que prever los estatutos y obviamente para incorporarlo tiene que ser con una modificación estatutaria adoptada por una mayoría cualificada, salvo que se incorpore a la hora de la adaptación. José Francisco pregunta, resumiendo, entonces, ¿qué ventajas fiscales tiene una cooperativa frente a los nuevos modelos de sociedades que están apareciendo con la ley de emprendedor? Pues mira, José Francisco, la verdad que cada vez, como indicaba, tiene menos beneficios fiscales. Y ya no solo con los nuevos modelos, sino con las sociedades, cualquier empresa, una mercantil de reducida dimensión, que además tiene bonificaciones fiscales por la incorporación de trabajadores. Cada vez, como digo, tiene menos beneficios fiscales. Hay algo esperanzador, y eso sí te lo digo, de que hay una comisión de la que hay un equipo de trabajo de FAESTA incorporado y de CEPE, en las que se está en trámite de modificar la ley fiscal de cooperativas. ¿Cuándo se verá a la luz esa modificación de la ley fiscal de cooperativas? Eso todavía no lo sabemos porque, como digo, ahora mismo están los equipos de trabajo haciendo aportaciones y demás. Ojalá no tarde mucho, porque la ley como es de la 2090, una ley, vamos, ya con sus años y prácticamente no tiene ningún sentido, es una ley totalmente obsoleta y que los beneficios fiscales de las cooperativas, a no ser que sea especialmente protegida, la verdad que son mínimos o prácticamente inexistentes. Y después Elisa pregunta, no se precisa, esto lo hemos respondido ya, el voto de los demás socios. Aunque el que se incorpora está dispuesto a pagar el valor que le soliciten. Sí, no, como te indicaba, el resto de los socios, si el Consejo Rector, o sea, si la cooperativa no ha hecho uso de esos derechos de adquisición preferente en los trabajadores y tiene el beneplácito del Consejo Rector porque cumple los requisitos objetivos, lo que digan el resto de los socios es indistinto. El socio puede transmitir sus participaciones, puesto que es algo que está contemplado en los estatutos sociales, y esos estatutos sociales han sido aprobados por una mayoría de los socios. José Francisco pregunta, entonces, para constituir una cooperativa, los socios tienen que tener un buen espíritu cooperativo, sino mejor adoptar otras fórmulas jurídicas. Hombre, es que la cooperativa si una cooperativa se crea única y exclusivamente pensando en beneficios fiscales, mal vamos. Es decir, tiene más trayectoria a lo mejor una anónima que funciona como una cooperativa que una cooperativa que se crea para obtener beneficios fiscales. Una cooperativa se crea porque estamos de acuerdo con la filosofía cooperativa. De hecho, aconsejamos que alguien que crea una cooperativa no es porque la gestoría le diga vas a tener más beneficios fiscales, sino porque conozcan plenamente que es una cooperativa y estén de acuerdo con ese modelo empresarial. Pues igualdad de un socio, un voto, gestión democrática, principio de puertas abiertas, etcétera, etcétera. Y que no se constituye la empresa únicamente pensando en beneficios fiscales o ayudas públicas en forma de subvenciones. Si esa es la motivación de crear la cooperativa, las empresas que se constituyen por ese razonamiento no suelen sobrepasar el primer año de vida. En poco tiempo, o bien se cierran el chiringuito y cierran la persiana, o bien se transforman en entidades mercantiles. También pregunta José Francisco, ¿puedes recordar los requisitos de las especialmente protegidas? Bueno, los requisitos de las especialmente protegidas vienen tasados en la 2090, que vamos, no voy a entrar yo a desglosarlo, puesto que dentro de este curso habrá una persona que hable de fiscalidad. Lo que sí deciros que no son los mismos requisitos para todas las cooperativas. Se establecen una serie de requisitos para las cooperativas de trabajo, otra para las de consumo y otra para las agrarias. Por ejemplo, en las de trabajo, pues que no tengan un número de empleados determinado,
determinado, es decir, trabajadores por cuenta ajena no supere un porcentaje, es decir, una serie de requisitos en función de la tipología de la cooperativa, ya sea de trabajo, de servicios, de consumo, etcétera. Pero como os indico, en este tipo de cuestiones protegidas, especialmente protegidas, lo diseccionará el compañero que hable de la parte fiscal, que no, porque vamos con la un poquillo apretado de tiempo. Como decía, el Fondo de Formación y Sostenibilidad, los porcentajes son inamovibles, un 10% a políticas de igualdad de género, un 15% a sostenibilidad, y salvando estos porcentajes, el fondo puede poner a disposición de las federaciones de cooperativas para que lo destinen a esos fines. Javi, esto no pasa. Se ha quedado pillado aquí esto. Vale. El inversor. Esto es otra figura interesante que también ha venido un poquito a cubrir de legalidad algo que se hacía anteriormente ante un posible vacío legal. En primer lugar, decir que el inversor no es socio, ¿vale? El legislador perfectamente le podía haber llamado socio capitalista y no lo ha hecho, para dejar claro que el inversor no es socio, ¿vale? El inversor, además, la ley lo regula en un apartado distinto al de los tipos de socios, para dejar precisamente es clara esa no condición de socio por parte del inversor. Como decía, esto la ley anterior ya regulaba el asociado, y algo que se venía haciendo en la práctica. Desde, por ejemplo, en un pueblo no hay, por ejemplo, geriátrico, el ayuntamiento pues ponía un terreno, o el terreno y el edificio, y una cooperativa lo explotaba, ¿vale? Con lo cual el ayuntamiento era el inversor o el asociado con la ley anterior de esa actividad. La nueva ley y el nuevo reglamento lo que intenta hacer es un poco más atractivo la figura del inversor o del antiguo asociado. En primer lugar, amplía el margen de aportaciones que puede realizar el inversor, ¿vale? De manera que hasta el 49% de las aportaciones la puede sufragar el inversor, de manera que al menos el 51% de las aportaciones tiene que estar en manos de los socios trabajadores. De las pocas críticas que ha tenido la ley ha sido también la figura del inversor, igual que con el tema de la libre transmisión, de que hay un sector más purista, por así decirlo, que según ellos se están capitalizando las cooperativas con la figura del inversor. Yo sinceramente os puedo garantizar que no entiendo muy bien esta crítica en el siguiente sentido. Como digo, se amplía el margen de aportación que puede hacer el inversor hasta el 49%, es decir, usted aporta más dinero, pero va a tener menos poder. O sea, se restringe la capacidad de voto del inversor con respecto a la normativa anterior. De manera que el conjunto de votos de los inversores no puede superar el 25%, la ley anterior establecía el 20%, aquí 5 puntos más, pero no de los votos sociales, como establecía la ley anterior, sino de los votos presentes en la asamblea. De manera que con la ley anterior el asociado tenía el 20% de los votos sociales. Supongamos que había 100 socios, pues 20 votos correspondían al asociado. Con la ley anterior, con la nueva ley, perdón, es hasta el 25%, no hasta el 20, hasta el 25%, pero de los socios presentes en la asamblea. Como sabéis, difícilmente van el 100% de los socios en una asamblea. Supongamos, por continuar con el ejemplo, que de esos 100 van 70 a la asamblea, ya tirando largo, que van 70 a la asamblea, con lo cual el tope, el cupo de los votos que le corresponderían al inversor sería el 25%, pero no de 100, sino de 70, que es menos que el 20% de 100. Con lo cual estamos diciendo, el inversor, usted puede aportar más financiación económica a la cooperativa, puede hacer más aportaciones económicas y va a tener menos capacidad de decisión dentro de la cooperativa, menos margen de voto. Con lo cual, por eso digo que no entiendo lo de la crítica de que estamos capitalizando las cooperativas, porque lo que estamos es buscando financiación ajena. Usted puede aportar más dinero, pero su capacidad de decisión dentro de la cooperativa va a ser minúscula. Mayor margen de aportación, menor poder decisorio, y se establece una medida de antidescapitalización de que aquellos inversores que aporten capital a la cooperativa no podrán causar bajas en la cooperativa hasta el plazo que establezcan los estatutos, que no podrá superar los 7 años. De manera que si alguien aporta dinero a una cooperativa,
hasta 7 años podemos contar con ese capital. O sea, hasta 7 años no podrá causar baja en la cooperativa para evitar una descapitalización, ¿vale? Se incorpora como medida para intentar seducir o para intentar hacer más atractivo la figura del inversor, que hasta el 45% de los excedentes generados por la cooperativa se podrán distribuir entre los inversores. Vamos, a mí me dicen que me dan el 45% de los beneficios de Cova o de Covirán o algo de eso, vamos, y llego de aquí a Cádiz pegando saltos de alegría. Entonces, hasta el 45% de los excedentes se pueden distribuir estos los inversores. Ahora, ojo, igual que hasta el 45% de los excedentes, si hay pérdidas, hasta un 45% de las pérdidas también se podrá distribuir entre los inversores, ¿vale? Entonces se intenta hacer más atractivo la figura de la inversión, que siempre lo que era una persona que aportaba capital. Este capital me generaba una serie de intereses. Eso sigue activo, es decir, podemos optar por la figura del inversor tradicional. Yo aporto dinero a la cooperativa y esto me produce una serie de intereses, riesgo cero, además intereses que pueden ser bastante suculentos, puesto que se cifra, el tope es 8 puntos por encima del interés legal del dinero. Si tenemos en cuenta que el interés legal del dinero está a un 4%, estamos hablando de un 12% en los intereses que me puede generar mi aportación por parte del inversor. Ya quisiera yo que un banco a día de hoy me dirá a mí un 12% de interés, ¿vale? Entonces eso es una vía, la tradicional, aporto dinero, esto me genera una serie de intereses, riesgo cero, y la otra medida, que a lo mejor es más arriesgada, dependiendo de la cooperativa, pero que puede ser más atractiva, que hasta el 45% de los excedentes se pueden distribuir entre los inversores. Insisto, dependiendo de la cooperativa. A mí, el que pudiera optar al 45% de los excedentes de Cova, de Covirán, de Hojiblanca, pues la verdad que me satisfaría bastante. Me pregunta Carmen Villar, ¿se puede ampliar ese plazo de 7 años? No, o sea, el plazo lo establecen los estatutos, el plazo en el que un inversor no puede causar baja de la cooperativa, pero el tope son 7 años, ¿vale? Los estatutos podrán establecer 1, 4, 3, el tiempo que quieran, hasta 7 años. No puede superar el plazo de 7 años, porque si no sería poco atractivo para un inversor decir no me puedo ir de aquí hasta 7 años. Distinto es que llega a los 7 años decidamos prorrogarlo, eso es perfecto, pero de entrada no me puede impedir el causar baja hasta que no transcurran 7 años, ¿vale? Carmen Olta dice hasta el 45%, ¿hay un mínimo o a repartir? No, efectivamente, es hasta el 45% de los excedentes. El porcentaje lo determinará los estatutos, igual que hemos hablado con los 7 años de permanencia, es hasta 7 años, aquí hasta el 45%. Será la cooperativa la que decida el porcentaje a distribuir entre los inversores, el 30, el 20, el 45, el 5, el porcentaje que establezca la propia cooperativa, siempre con el techo, con el tope del 45%. Carmen pregunta, ¿quién decide y cómo se decide cuánto porcentaje se reparte entre los inversores? Pues o bien lo establecen los estatutos sociales o bien lo establece la Asamblea General. Hombre, lo lógico sería que la establezca la Asamblea General en función del ejercicio económico que se trate, pero que lo deciden los propios socios, ya sea traducido en forma de estatuto, ya sea mediante adopción de acuerdos de la Asamblea General, la que decida qué porcentaje se distribuye entre los inversores. Como decía, la figura del inversor ha venido a legalizar algo que ya se hacía anteriormente, y por continuar con la exposición, decir que se flexibiliza la documentación social obligatoria. Bueno, la verdad es que las cooperativas estaban obligadas a un exceso de burocracia que era increíble, vamos. Y ahora no es que solo sea más liviana o más ligera esa documentación social, los libros sociales se reducen de 7 a 5, desaparecen los testimonios notariales, pero incluso en la comisión se quiso ir más allá, porque a mí el que me diga que por ejemplo en un acta tenga que aparecer un breve resumen de los debates acontecidos, hombre, eso se propuso en la comisión la eliminación, porque os imagináis una cooperativa de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000 socios, y que tengan que aparecer en el acta en una asamblea que a lo
lo mejor dura la asamblea 2 días y tengan que ver un resumen de cada uno de los debates. Bueno, yo he visto actas de hoja y blanca que aquello no era un acta, aquello era el Quijote, vamos, que leer aquello era un chorro de página increíble. Entonces se propuso o sea, que se recogiera los temas que se trataban, las votaciones, el resultado de las votaciones, pero no prosperó la eliminación de un breve resumen de los debates acontecidos. Con lo cual, las cooperativas, es verdad que se produce una reducción de la documentación social que tienen que llevar, pero que en la comisión incluso se quiso ir más allá y reducir más drásticamente esa documentación social. La fusión especial, pregunta Carmen, ¿quién decide que? Vale, esto lo hemos respondido. La fusión especial, esta es otra de las novedades de la ley, que con la normativa anterior las cooperativas solo y exclusivamente se podían fusionar con otras cooperativas. Parecía que eso, que estábamos en una burbuja, que todo lo que viniese de fuera nos iba a infectar y pues, obviamente los tiempos que corren no tenían ningún sentido y las cooperativas se pueden fusionar con cualquier tipo de empresa, sea o no sea cooperativa. ¿Vale? Con la nueva legalidad, una cooperativa se fusiona con una mercantil y si de esa fusión nace una mercantil, una anónima, una limitada, pues será esa ley la que se aplique, la ley de sociedad anónima, la ley de sociedad limitada. Y si de esa fusión surge una cooperativa, pues será la ley de cooperativa. Pero que las cooperativas pues se pueden fusionar con cualquier tipo de empresa y no como exigía la normativa anterior, que solo se podían fusionar con cooperativas. La transformación. Bueno, la transformación se convierte en un acto registral más. Con la normativa anterior, la cooperativa que acometiera una transformación eran auténticos héroes. Si era una transformación de una mercantil en una cooperativa, te ponían una alfombra roja, lo que tú quieras, barra libre. Ahora, si te vas a transformar de cooperativa en otro tipo de empresa, en una mercantil, te voy a poner todos los obstáculos del mundo. Había que solicitarlo a la delegación provincial correspondiente. Toda la documentación tenía que fotocopiarla y enviarla a los servicios centrales de la Dirección General de Economía Social. Los servicios centrales tenían que hacer un estudio y hacer una propuesta que pasaba al Consejo Consultivo, órgano que ya desapareció, pero que además no tenía una actividad constante, es decir, que se reunía cuando se reunía, a lo mejor se reunía una vez al año, que no había una comisión permanente, ¿no? Entonces había que esperar que se reuniese el órgano este órgano en cuestión y este órgano poder autorizar la transformación, con lo cual un proceso de transformación podía irse al año y medio o 2 años en el tiempo, ¿no? Como digo, esto desaparece, toda esta burocracia y todos estos obstáculos para que las cooperativas se puedan transformar y ya se solicita y se resuelve por la delegación, por la unidad del registro competente, es decir, si es una en primer grado por la delegación, si es una de segundo grado por la unidad central y se resuelve como cualquier otro acto sin tener que tener el informe de los servicios centrales, de ningún órgano tenerse que pronunciar, se resuelve como cualquier otro acto registral pertinente. Y por último, la disolución y la liquidación que se pueden llevar a cabo en un mismo acto. Con la ley anterior había que convocar asamblea se adoptaba el acuerdo de disolución y nombrar liquidadores y después en una asamblea llevar a cabo lo que es la liquidación. Todo por una cuestión de economía procesal se pueden hacer tanto la disolución y la liquidación en un mismo acto, siempre que no haya acreedores de la cooperativa o en el caso de que haya acreedores de la cooperativa tengan su crédito suficientemente garantizado, bien porque haya un aval o cualquier medio, mientras tengan su crédito garantizado, la disolución y la liquidación se pueden llevar a cabo en un mismo acto. Estas son las autorizaciones de cooperativa que, como digo, eran con la normativa anterior existían 5 y con la nueva legalidad se reducen a una, que es la aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad de las cooperativas de crédito, las cajas rurales, y porque lo exige así tanto Hacienda como el Banco de España. Es la única autorización que pervive en la nueva legalidad, porque como digo, con la ley anterior las cooperativas tenían que estar pidiendo autorización para todo, para transformarme, para tener más trabajadores de la cuenta, etcétera, etcétera. Se sustituye la publicación en Boja
y bueno, sabéis y en un periódico de máxima difusión dentro del ámbito de la cooperativa, que bueno, el BOJA no costaba dinero, pero llevaba tiempo, y el periódico, el anuncio en el periódico sí que tenía un coste económico. Todo esto desaparece y ya solo se tiene que publicar en la sede electrónica de la consejería competente en materia de cooperativa, salvo en el caso de liquidación, que en ese caso sí se tiene que publicar en BOJA, ¿vale? Para lo demás, solo y exclusivamente en la sede electrónica de la consejería competente en materia de cooperativa. Y por último, la inspección cooperativa, deciros que se reduce sensiblemente los tipos de infracciones en que pueden incurrir las cooperativas, pero ojo, se reducen los tipos de infracciones en las que pueden incurrir las cooperativas, pero las pocas que perviven, las pocas infracciones en que pueden incurrir las cooperativas, se va a perseguir de una manera más drástica y más tajante. De manera que las faltas muy graves pueden llegar hasta 30.000 euros de sanción, incluso si el perjuicio irrogado o la infracción cometida es superior a estos 30.000 euros, la sanción puede incluso superar estos 30.000 euros en consonancia con el perjuicio que se haya provocado, ¿vale? Es decir, que las sanciones se reducen las infracciones en que pueden incurrir las cooperativas, pero estas infracciones se van a perseguir de una manera más tajante y con sanciones bastante suculentas de 30.000 euros o incluso más, como estoy comentando. Entrando ya, y a esto le dedicamos ya el cuartillo de hora que queda, nos centramos ya solo en las cooperativas de trabajo, no con carácter general, sino solo en las cooperativas de trabajo. Deciros que se establece la figura del socio a prueba. El hecho de que yo sea un buen trabajador pues no implica que sea un buen socio, ¿vale? Pues hasta 12 meses se puede establecer un periodo de socio a prueba en el que el aspirante a socio pues conozca el funcionamiento interno de la cooperativa y a la cooperativa pues conozca las dotes empresariales de este, es decir, si hace sus aportaciones al capital social, si va a las asambleas generales o cualquier otro órgano que sea convocado, etcétera. Es decir, antes de casarnos vamos a ser novios durante un añito y después ya decidimos si nos casamos o no nos casamos, si me incorporo como socio o no me incorporo como socio. Se amplía el ánimo de lucro a todas aquellas cooperativas de trabajo, es decir, con la ley anterior solo determinados tipos de cooperativas podían ser calificadas sin ánimo de lucro. Este abanico se abre a cualquier cooperativa de trabajo siempre que cumplan 3 requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos para ser catalogada como cooperativa sin ánimo de lucro? En primer lugar, que en el caso de tener excedentes, beneficios de la cooperativa, se tiene que reinvertir en la propia empresa, es decir, no se puede distribuir entre los socios. En segundo lugar, que el fondo de reserva obligatorio no sea parcialmente repartible, que es una opción que te permite vía estatuto. Para hacer la consideración de sin ánimo de lucro no cabe la distribución la distribución del fondo de reserva obligatorio a la hora de causar baja un socio. Y por último, que las aportaciones al capital social no generen unos intereses excesivos, ¿vale? Cumpliendo estos requisitos, cualquier empresa de trabajo puede ser catalogada como sin ánimo de lucro. José Antonio pregunta, ¿es obligatorio un periodo de prueba para un nuevo socio trabajador? No es obligatorio. Para que haya periodo de prueba societario lo tienen que prever los estatutos. Ya sé que es algo que os estoy repitiendo hasta la saciedad. Lo tienen que prever los estatutos, importancia máxima de los estatutos. E incluso si lo prevén los estatutos, de mutuo acuerdo entre las partes, se puede rebajar el periodo de prueba o incluso eliminarlo, ¿vale? Como digo, puede ser de hasta un año. A lo mejor ambas partes dicen no vamos a estar de prueba un año, sino que lo vamos a dejar en 6 meses. O de entrada lo vamos a eliminar porque haya confianza, porque te conozcas sobradamente de antemano. Es decir, que aunque lo prevean los estatutos, ese periodo de prueba, por mutuo acuerdo entre las partes, se puede suprimir, ¿vale? Pero sí que para que se lleve a cabo el periodo de prueba es necesario que lo prevean en dicho sentido los estatutos sociales. Una vez que lo prevean los estatutos sociales, se puede reducir o incluso suprimir. Y pregunta a José Antonio, a la hora de solicitar el pago único siempre le preguntan y se extrañan de que no haya periodo de prueba. Bueno, el periodo de prueba puede ser laboral y también periodo de prueba societario, que pueden ser paralelos o uno después de otro.
en el pago único, a lo mejor le sorprende porque una de las causas para poder cobrar la prestación por desempleo es no haber superado el periodo de prueba. Pero insisto, es algo que eso para la prestación por desempleo, no para el pago único. Pero que no necesariamente las cooperativas tienen que prever un periodo de prueba en sus estatutos sociales. Si lo prevén, en el caso de que lo prevén, para que se pueda llevar a cabo, lo tienen que prever los estatutos. En el caso de que lo prevean los estatutos, se puede reducir o incluso, como digo, suprimir por acuerdo entre las partes. José Antonio indica que a la hora de solicitar el pago único siempre le preguntan y se extrañan de que no haya periodo de prueba. Sí, es lo que estamos comentando, pero que no necesariamente tiene que haber periodo de prueba. Emilio pregunta, si no se incorpora atrás el periodo de prueba, ¿puede seguir siendo trabajador o inversor? Sí, sí, efectivamente. Una persona estaba en un periodo de prueba, en ese noviazgo para entendernos, para ser el socio, y a lo mejor de mutuo acuerdo, pues yo veo que no me convences como socio, porque no hace tus aportaciones en tiempo, porque no va a las reuniones de los órganos. Eso no es óbice para que se pueda seguir ostentando la condición de trabajador por cuenta ajena. O a lo mejor es el aspirante a socio el que, una vez que compruebe cómo funciona la parte societaria de la empresa, pues puede ver que los típicos resquemores entre aspirantes al consejo rector o los miembros del consejo rector actual, etcétera, etcétera, pues diga, a mí esto no me convence, yo quiero seguir siendo trabajador. No hay ningún problema para que él, sin superar el periodo de prueba societario, siga ostentando la condición de trabajador por cuenta ajena. Se flexibiliza la prestación del trabajo para las personas socias. Bien, esto es una cuestión que quería comentar rápidamente porque lo más normal es que suscite río de tinta, sobre todo en los juzgados de lo social. Y es que el reglamento de la ley de cooperativa te deja muy claro que la relación entre el socio trabajador y la cooperativa es de carácter societario y que por tanto bien los estatutos sociales, bien la Asamblea General debe de establecer el estatuto profesional del socio, es decir, el estatuto donde se recojan los derechos y obligaciones referente a la prestación del trabajo por parte del socio, ¿vale? Es decir, un estatuto profesional, pues donde se recojan las jornadas de trabajo, los periodos de descanso, las fiestas, vacaciones, movilidad funcional y geográfica, es decir, todos aquellos aspectos inherentes a la prestación del trabajo. Hasta ahí perfecto. Y te dice también el reglamento, este estatuto profesional del socio debe de ser consecuente, respetar las disposiciones de la ley de cooperativa, obviamente, y las disposiciones del derecho laboral común. Hasta ahí, perfecto, ¿vale? Un estatuto profesional del socio donde se recojan vacaciones, permisos, régimen de fiesta, movilidad, etcétera, etcétera. Y que respete el derecho laboral común y las disposiciones de la ley de cooperativa. Ahora, y aquí viene lo peculiar, te dice también el reglamento, excepcionalmente, se podrán transgredir los derechos y obligaciones establecidos por el derecho laboral común, y subrayo excepcionalmente, en determinados casos. Y estos casos son dos. Uno, cuando lo exige la viabilidad económica de la cooperativa, ¿vale? Supongamos una cooperativa que hay 10 socios y 3 socios pues se han marchado, ¿no? O se han marchado o los hemos expulsado. Y tenemos mucho trabajo, pero no hay dinero para incorporar a 3 socios, ¿vale? Bien porque aunque ese trabajo, pues ahora con la crisis, lo que nos pagaban antes 10, ahora nos pagan 3, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, pero no es remunerado como lo era antes. Pues los 7 socios que quedan en la cooperativa tendrán que hacer el trabajo de 10. ¿Qué significa? Pues que por la viabilidad económica de la cooperativa, los 7 socios podrán decir, pues no hay vacaciones, vamos a trabajar aunque sean días festivos, no hay día de descanso, no vamos a trabajar una jornada de 8 horas, sino que vamos a trabajar 12 horas. Es decir, que por exigencia de la viabilidad económica de la empresa, la Asamblea General puede transgredir esos límites que establece el derecho laboral común, ¿vale? Eso, un caso lo establece la Asamblea General y el único requisito es que anualmente se ratifique ese acuerdo. Y la otra opción es que cuando haya un volumen de pedidos y de tareas pendientes, lo acuerda el Consejo Rector, ¿vale? Supongamos que es una cooperativa que hace mazapanes y se está acercando la época de Navidad y tenemos un volumen increíble, porque somos de Estepa y tenemos muy buena fama, un volumen increíble de mantecao, de mazapán, etcétera, etcétera. Pues el Consejo Rector puede decir, pues en esta época
no va a haber vacaciones, no va a haber días festivos, no va a haber régimen de fiesta, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar aquí, o sea, lo que es autoexplotación 100%, ahora eso sí, lo decidimos nosotros, ¿eh? De autoexplotación total por parte de los socios trabajadores. Ahora bien, esta facultad se la das al Consejo Rector y bueno, el Consejo Rector, como es normal, pues si te dan el brazo, te da la mano y se toma el brazo, ¿vale? Entonces, sí existe una limitación y es que te dice el reglamento que esta excepcionalidad, esta transgresión de los límites de derechos y garantías que establece el derecho laboral común no puede extenderse de más allá de 3 meses en un periodo de 2 años. ¿Vale? O sea que en un periodo de 2 años, hasta 3 meses, el Consejo Rector puede decidir que transgredir estos límites del derecho laboral común. Trabajar días de fiesta, no tener días de descanso, jornada de trabajo superior al habitual, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como digo, probablemente traiga río de tinta a los jugadores de lo social, pero es autoexplotación. Nosotros somos los dueños de la empresa, nosotros, bien porque lo exige la viabilidad económica de la empresa, bien porque tengamos un volumen de producción pendiente importante, nosotros decidimos cuánto vamos a trabajar y decidimos libremente o voluntariamente la autoexplotación, ¿vale? Dice Nieves, lo siento, tengo que salir. Ah, bueno, pues nada, no hay problema. Vamos a ir de todas formas finalizando. La última medida que quería comentar es que se amplía el límite de contratación de trabajadores por cuenta ajena. La normativa anterior te decía que el número de jornadas legales realizadas por los trabajadores por cuenta ajena no podía superar el 30% de las realizadas por los socios trabajadores. La nueva ley te dice que hasta el 50%, ¿vale? O sea, que no puedan superar el 50% en lugar del 30%. Pero la modificación no se queda en ese 20% porcentual que se amplía, sino que te dice que no computarán en ese 50% las determinados contratos relacionados con el fomento del empleo, con los contratos en práctica, los contratos de fomento, etcétera, etcétera. No computarán ese tipo de contratos, pero tampoco computarán aquellos trabajadores a los que, habiéndosele ofrecido por parte del órgano de administración la posibilidad de ser socio, voluntariamente la hayan rechazado, ¿vale? ¿Por qué pongo ojo aquí en verde y con exclamaciones? Por dos cosas. Una, os recomiendo que asesoréis que a la hora de, si hay una inspección y se comprueba que tenemos más trabajadores de la cuenta, que tanto el ofrecimiento por parte del Consejo Rector como la negativa de los trabajadores se haga por escrito, porque lo primero que te van a pedir es acreditar que tú le has ofrecido la posibilidad de ser socio y ellos voluntariamente se han negado, ¿vale? Entonces la carga de la prueba la va a tener la cooperativa, de manera que os recomiendo que asesoréis que tanto el ofrecimiento como la negativa conste por escrito. Y el segundo motivo por el que pongo ojo ahí, os he dicho anteriormente que las infracciones en las que pueden incurrir las cooperativas se reducen drásticamente, pero las que pervivan se van a perseguir a muerte. Y una de las que se va a perseguir a muerte es precisamente esta, ¿vale? El comprobar, en el caso de que haya más trabajadores de la cuenta, que y se alegue que se les ha ofrecido y ellos se han negado, constatar que efectivamente ha habido ese ofrecimiento por parte del órgano de administración y que los socios y que los trabajadores pues se han negado a ostentar la condición de socio. Insisto en lo que os comentaba antes, desgraciadamente los trabajadores por cuenta ajena prefieren la estabilidad de su sueldo fijo a final de mes, su horario fijo, yo me tengo que ir a las 6 en punto me voy, prefieren todo este tipo de cuestiones, cobrar según convenio, etcétera, etcétera, prefieren este tipo de aspectos antes que el riesgo de ser socio de una empresa, que cobraré si hay dinero, si hay que trabajar 15 horas, trabajo 15 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Quedan 2 o 3 minutillos y no quería dejar de pasar la ocasión sin destacar las cooperativas de impulso empresarial, que es una novedad dentro de aunque David os va a hablar de ella extensamente en otra sesión, pero al menos aludirla, porque es un subtipo dentro de las cooperativas de trabajo. Como os decía al principio, la ley solo regula en el artículo 93, que es un artículo vacío, prácticamente no dice absolutamente nada, y es el reglamento el que sí se encarga de la regulación más exhaustiva de las cooperativas de impulso empresarial. ¿Y qué es una cooperativa de impulso empresarial? Pues simplemente es dar cobertura a una cobertura institucional a las personas que quieren desarrollar un proyecto empresarial.
siempre parece que toda aquella persona que quiera desarrollar un proyecto necesariamente tiene que ser empresario, y la verdad que no tiene por qué, ¿vale? Os cuento el caso concreto de Smart Ibérica, que es la primera cooperativa de impulso empresarial que se crea en Andalucía y que está dirigida al sector artístico, cultural, en fin, todo aquello que lleve una dosis de creatividad. Pues una persona que desarrolle su actividad, pues la cooperativa en primer lugar le evita tenerse que crear una forma jurídica para desarrollar esa actividad, es decir, crear una sociedad anónima, una limitada, hacerme autónomo, ¿vale? Desarrollo esa actividad bajo el paraguas de la cooperativa, ¿vale? Primero me ahorro el tener que crear una forma empresarial para desarrollar esa actividad. En segundo, la cooperativa te pone el escenario ideal para desarrollar tu actividad. Prevención de riesgos laborales, un seguro de responsabilidad civil de hasta 500.000 euros, e incluso en el caso de esta cooperativa te adelantan el pago hasta un límite, de manera que todo lo que hayas producido a lo largo de un mes, si toco la trompeta 3 veces a lo largo de un mes, lo cobro en los primeros 5 días del mes siguiente. Es decir, nominaliza tu trabajo, como si lo conviertes en nómina de tu trabajo. De manera que te adelanta el pago independientemente de cuándo pague el cliente. Y además cotizo únicamente los días efectivamente trabajados. Si toco 3 veces la trompeta a lo largo del mes, cotizo por esos 3 días. Mientras que si soy autónomo, como sabéis, pues tengo que pagar la cuota de autónomo, los famosos 300 euros, a no ser que tenga la tarifa plana, bueno, pero que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Salvo que tenga la tarifa plana, tengo que pagar los famosos 300 euros como mínimo, trabaje, no trabaje, o me quede en mi casa viendo a Ana Rosa Quintana. Aquí en este tipo de empresa cotizo únicamente los días que trabajo. Si no trabajo, no cotizo, ¿vale? Bueno, simplemente por haceros una idea de lo que son las cooperativas de impulso empresarial, que es ese paraguas o esa cobertura institucional con servicios mutualizados. Ya con esto me despido, deciros que ha sido un placer. Cualquier duda que os haya suscitado, siento haberos dado la tabarra con algo tan árido como la materia jurídica y más a primera hora de la mañana, pero bueno, deciros que ya sabéis dónde tenéis un compañero y un amigo, y que lo que os pueda resultar de utilidad me tenéis a vuestra entera disposición. Un saludo.